Estado Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este día domingo 9 de julio de 2023. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, Connie. Saludos a todos ustedes. Una semana difícil, compleja para el gobierno por el caso Convenios. A 3 semanas de destapado el caso, La Moneda crea un comité de crisis para enfrentar el escándalo. Por lo mismo, va a estar con nosotros, ya está con nosotros en realidad sentado aquí, el ministro de Justicia, Luis Cordero, para hablar del tema que ya tiene a 3 autoridades renunciadas, una diputada con licencia médica y a 2 ministros con amenaza de acusación constitucional. Además, Connie, tendremos, como siempre, nuestro panel político donde abordaremos las consecuencias del caso Convenios y las semanas difíciles para la conmemoración de los 50 años del golpe, luego de la salida, también bastante accidentada, de Patricio Fernández como el coordinador de toda esta ceremonia de los 50 años. Y tendremos también a 3 alcaldes que encabezan las asociaciones, las principales asociaciones de nuestro país, para hablar de la delincuencia, esto enfocado en el asalto que sufrió el edil de Zapallar, Gustavo Alessandri. Amedrentamiento, ¿tiene que ver esto con el crimen organizado? Aquí comienza Estado Nacional. Y ya estamos, lo habíamos anunciado, está con nosotros ya el ministro de Justicia, Luis Cordero. Tenemos que recordar, Matías, eso sí, que también pueden seguirnos y pueden ver este programa, la entrevista que vamos a hacer a continuación, el panel político, todo en Spotify, en nuestro podcast Estado Nacional, el podcast Estado Nacional. Tal cual. Y también aquí está el QR si lo quieren seguir. Ministro Cordero, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes. Ministro, usted llegó de una manera, se puede decir accidental, o accidentada, porque era en medio de una crisis importante, ¿no es cierto? Salió la ministra, su antecesora, la ministra Ríos, llega usted en la crisis de los indultos. ¿Esta crisis es más complicada que la de los indultos desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista político? No sé, la evaluación es medio injusta en el fondo porque son 2 momentos distintos, son 2 casos distintos. Yo diría que en el caso mío en particular, la particularidad que tiene es que yo lo he podido observar desde el principio y por lo tanto creo que desde el punto de vista como de la evaluación técnico-legal está como relativamente claro para nosotros lo que está sucediendo y la manera en cómo está evolucionando en el fondo. Y además tiene otra particularidad, y es que es un trabajo bien colectivo entre un grupo de ministros y ministras para abordar el problema e ir dando orientación. Imposible olvidar cuando usted llegó, le preguntaron, oiga, ¿no calza esto con esto? ¿Y qué pensé antes y después? Y usted dijo, déjenme ver los papelitos, sí, que parecía una frase como un poco escolar, pero bien sencilla, es como, déjenme ordenar las cosas, y aquí parece que los papelitos tampoco están muy claros. ¿Ya los leyó, los tiene ya en su Los casa? papelitos están relativamente ordenados, esto es buena parte del gran trabajo que está haciendo el ministro Montes y su equipo. Pero además este caso tiene la particularidad que si bien nace como con resultado del caso Democracia Viva, que es donde está focalizado este tema en la actualidad. Luego se comienzan a abrir una serie de investigaciones en otras regiones y esto ya comienza a develar fundamentalmente la forma y modo en que se ha estado diseñando en los últimos años el sistema de transferencias directas por parte del Estado. Entonces ahí, un poco yo lo que decía hoy día, esto lo que empieza a mostrar son como las galeras del Estado, cómo funciona en sus profundidades, porque aquí está en juego normas de la ley de presupuesto, glosas presupuestarias, mecanismos para el cumplimiento de función de modo inmediato. Así que eso permite tener un panorama relativamente claro y se ha podido ir revisando la documentación. Esa documentación a su vez se ha ido acompañando al Ministerio Público y progresivamente al Consejo de Defensa del Estado. Ya vamos a entrar en las profundidades del caso propiamente tal, pero quiero preguntarle primero, ministro, ¿por qué usted se convierte en vocero del caso? Sabemos que el jueves en la tarde se decidió, y después en el Consejo de Gabinete del viernes, que usted y Camila Vallejo fueran como los voceros del caso Convenio y a todo el resto los mandaron callar, básicamente. No hemos visto más ni al ministro Montes ni al ministro Jackson. ¿Por qué usted se convierte si su ministerio no está involucrado o pareciera ser no estar involucrado? El bombero le han puesto. No lo sé. Yo, mire, una de las cosas que he aprendido en esta labor, que
pareciera que tengo la sensación física que hubiera pasado hace muchos años, pero voy a cumplir 6 meses. Enero. Tiene que ver con que el trabajo en el gobierno se debe realizar en términos bastante colectivos. Es decir, unos quienes son voceros y otros como un grupo de ministros y ministras trabajan colectivamente. La razón por la cual ese día yo intervine en el Senado, después de las exposiciones del ministro Montes, Jackson y Marcel, fue esencialmente porque se produjo esta controversia producto de la fecha. Y nada, yo pedí mirar los papelitos, que era de cuándo salió el oficio, a quién iba dirigido el oficio. Era muy evidente que el oficio había salido el 7 de junio desde la Cámara de Diputados a la Seremi. Eso tiene una serie como de trámites administrativos desde la Secretaría de la Cámara hacia allá. Entonces me parecía muy evidente y lo que me dijeron, ¿por qué no lo explicas tú? Y bueno, lo expliqué yo. Bueno, usted es profesor de Derecho Administrativo, así y eso fue lo que pasó. probablemente es el que mejor conoce cómo funciona. Y eso toda esa que pasó. Pero esa intervención, que fue básicamente aclarar los dichos Sí. del presidente, que fueron bastante confusos en la mañana, ¿estaba planificado o salió espontáneamente que usted dijo, esto lo aclaro yo? No, trabajamos ahí. Y luego, yo en este tipo de cosas soy un colaborador más del presidente de la República. Nosotros tenemos un trabajo bien cordial entre los ministros y ministras. Y ahí hay ministros bastante más experimentados que yo y ellos me dijeron, ¿por qué no le explicas tú que está...? Y dije, güey, lo hago yo. Y eso fue. Y en lo demás, hay varios... Mire, buena parte de la discusión pública está construida sobre cierta suspicacia. Sí. Entonces, un contrato, una transferencia, y pareciera que todo es irregular. Y la verdad es que para poder tener claridad en qué casos hay irregularidad o no, efectivamente hay que revisar los papelitos. Y eso requiere unas ciertas discriminaciones y de información, de tipología de contrato, de modalidad de transferencia. Le quiero dar el siguiente dato para que ustedes dimensionen esto. Efectivamente, la ley de presupuesto permite o establece en sus normas permanentes que las transferencias tienen que ser mediante mecanismos de concursabilidad. Pero hay 18 partidas de la ley de presupuesto que tienen glosas que permiten transferencias directas. Y esas glosas que vienen de sectores distintos son en ocasiones con ajustes normativos distintos y por lo tanto a veces es necesario revisar bien esas reglas y poder tratar de explicarlas. El caso de vivienda es términos uno más de simples. ellos. Entiendo Vivienda que es la es glosa uno. número 5 que se Claro, llama. ese, pero después cuando usted va a las transferencias que están hablándose ahora a gobiernos regionales, por ejemplo, es una glosa que está en una partida de transferencias generales que además tiene que ver con patrimonio. Entonces hay que meterse... Las suspicacias pueden ser injustas en algunos casos, pero aquí, dados los casos que conocemos, tiene todo el sentido del mundo ser particularmente suspicaces porque hay demasiados miles de millones dando vueltas. Esto no es broma. Entonces, ordenemos los papelitos para que usted nos ayude. 7 de junio envía este oficio la diputada Giovanna Ahumada a través de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? 16 de junio, Timeline de Antofagasta lo da a conocer, hace explotar periodísticamente o mediáticamente el tema. Estos 9 días entre medio hay un hito, que es el 6 de junio, si no me equivoco, o un 6 de junio, donde hay una reunión del presidente de RD. Y eso fue todo un escándalo. O sea, nos preguntamos, el presidente de RD sabía y no escaló el tema, supongamos. Después se sabe que alguien le comentó, no sabemos a quién, pero alguien le comentó. Y el presidente de la República abre una puerta para decir que él supo entre medio. ¿Cuándo supo el presidente Gabriel Boric esto? El presidente, lo que pasa es que el presidente, yo lo dije ese día, con la transparencia que lo caracteriza, es cosa que no es una simple halago, es efectivamente así. Que entre otras cosas, nosotros la instrucción que tenemos de él es que aquí tenemos que indagar y entregar la información lo más transparente posible y hacer efectiva la responsabilidad de quien corresponda. Lo que él hizo fue una reconstrucción temporal que comienza con esa fecha, que además a mí lo que me llama la atención es que dado que está fechado el 7, todo el mundo asume que el 7 todo se sabía. La verdad es que el 7 la fecha del oficio, se despacha además, luego se da cuenta la semana que sigue en la sala de la Cámara de que se había despachado. Lo que nosotros tenemos registrado hasta ahora es que esa fue una conversación que estuvo instalada a nivel regional y luego hacia la subsecretaría, y eso explica que no solo el Seremi tuvo que retirar
tuvo que pedir su renuncia, sino que también cuando se tomó conocimiento de que la subsecretaria había conocido esa información y no la había escalado adecuadamente, se solicitó la información. Y por eso el presidente tan pronto toma conocimiento, el ministro Monte, inmediatamente se articulan los mecanismos de recopilación de información y de adopción de decisiones. ¿Logran reconstruir el día exacto en el presidente se entera? ¿Cómo? ¿Logran reconstruir la agenda? Sí, eso está claro. Y yo por eso, yo por eso lo dije ese día, lo dije hoy, que es la fecha del 16. El 16 de junio, que es cuando es publicado por el medio Timeline. El mismo día. Ese mismo día. Ya, porque usted reconocerá que hubo cierta confusión en las palabras del presidente, por transparencia, por lo que sea, Sí. pero empezó a reconstruir efectivamente como en vivo, cuando le preguntan y él dice, nos enteramos usa la palabra entre con las manos y dice cuando salió en Timeline y que había una investigación, dice, nos enteramos y entre eso y el oficio. Y ahí usted sale a aclarar después que él quiere decir el Estado de Chile, o sea, sí. la primer organismo, digamos, o representante del Estado de Chile que lo supo, que fue el Ceremi del Ministerio de la Vivienda en Antofagasta, lo supo antes. Y que el presidente, al decir supimos, se refería a eso. Sí. Ya, ¿de verdad? Porque el presidente dice, claro, después aclara y dice, apenas yo supe, yo Claro, pero al tiro ordené que se investigara todo y que se transparentara todo. Pero parte diciendo, supimos, y él estaba hablando por el Ceremi, ¿de verdad? Que yo creo que le está hablando en nombre del Estado, pero sí, mal que mal, eso es lo que el gobierno tuvo conocimiento a partir de ese momento, luego la ministra Vallejo también lo precisó. A mí lo que me llama la atención, y eso es así, tal cual, Ya. es que cuando hay conocimiento pleno, se toman las decisiones de modo inmediato. El otro día alguien me Eso es lo que debiera preguntó- importar, dice usted, Eso no esta confusión entre, Claro, porque entre las fechas. lo que hay es que hay dos cosas que yo creo que son importantes. Una, usted comprenderá la cantidad de cosas que suceden en el Estado diariamente. Y la importancia entonces que tienen los directivos públicos aguas abajo, en el fondo. No solo los ministros y los subsecretarios, sino que también los Ceremi. De hecho, una de las particularidades de este caso, no solo en los Antofagasta, también en Maule, tiene que ver con el rol y la importancia que cumplen los Ceremis como funcionarios directivos del Estado, que tienen que ser especialmente prolijos y atentos al tipo de decisiones e información que administran. Ministro Cordero, donde no queda del todo claro es cuando conoce el jefe de los asesores, Miguel Crispi. ¿Y por qué? Ahí hay dos puntos que decir. Uno, por su militancia, RD, porque todo esto es muy RD, todo lo que ha pasado. Sí. Muchos CEREMIS, muchas subsecretarias, mucho RD. Y esos pueden tener canales propios de conversación. Y lo segundo, porque el presidente de RD, el presidente Latorre, en algún momento da a entender, o más bien no quiere desmentir, no quiere aclarar, y cuando uno no aclara, oscurece. Da la impresión de que Miguel Crispi, jefe de asesores y muy cercano al Del presidente segundo Boric, piso. del segundo piso, él sí sabía antes de ese 16. ¿Tiene esa fecha usted? Lo que yo estoy a cargo es de determinar y de identificar bien los momentos y los hitos en que el Estado y sus autoridades toman conocimiento, en el fondo. Él es autoridad y él es el Y Estado también. La moneda sabe el 16 de la mañana. La moneda incluye al jefe de asesores. La moneda segundo incluye a piso, todas sus Miguel Crispi. autoridades. Pero tiene constancia que él supo antes. Yo no tengo ningún antecedente Ningún antecedente. que Miguel Crispi hubiese tenido conocimiento antes. ¿Pero usted está Tan seguro pronto- de eso, ministro? ¿Usted está seguro que Nosotros- Miguel Crispi nosotros- no supo? Yo le puedo decir respecto a los antecedentes, de todos los antecedentes que nosotros hemos elaborado para efecto de determinar los momentos en que se adoptaron las decisiones. ¿Y sería grave si hubiese sabido el jefe del segundo piso, de los asesores del presidente, si se supiera que él, por ejemplo, lo supo junto con el presidente Latorre y que no lo haya comunicado el presidente de la República? ¿Sería grave desde el punto de vista, no sé si administrativo, político? Desde el punto de vista administrativo, no, desde el punto de vista jurídico tampoco, Político. por ahora. Puede ser, pero no hay ningún antecedente Ya. objetivo que permita llegar a que nosotros debamos ponernos en esa hipótesis, honestamente. Ya, ¿y el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, el senador Latorre, hizo bien o mal en no traspasar la información? Yo creo que esa pregunta es válida para cualquier presidente de partido, ¿no? En cualquier gobierno. Hay una característica de todo este tipo de casos y es qué es lo que uno transmite y en qué momento. Uno es que tengo antecedentes o indicios de algo respecto a los cuales es necesario e indispensable recopilar. Hay veces que las cosas, esto es bien importante, no se ven bien
públicamente y uno tiene que hacer la indagación de cuánto de esa apariencia se traduce en una infracción administrativa o en una de orden jurídico que imponga determinado tipo de obligaciones a la autoridad. Yo he entendido de las declaraciones del senador Latorre que buena parte de eso tenía que ver con las indagaciones que ellos mismos estaban formulando antes de transmitir una información de esas características. Yo supongo que por las dimensiones y el impacto que tenía para ellos. ¿Pero se equivocó Latorre? Yo creo que es difícil juzgar. Yo lo plantearía del siguiente modo. A mí me parece que es mejor tener autoridades prudentes cuando reciben antecedentes para recopilar esa información y luego transmitir la información adecuada. Y se lo planteo por el siguiente modo. Lo que uno debe evitar, porque este es un escenario, lo que uno debe evitar es transmitir informaciones sin suficientes indagaciones que permitan adoptar decisiones de autoridades públicas que pueden ser equivocadas. Pero alertar también es útil y prudente. También es útil y prudente. Mire, si es que uno quiere. En base a que el presidente de la República habla de sinvergüenzas ese día, el día Sí. de su alocución pública, de la fecha, en fin, habla de sinvergüenzas. Aquí todavía no hay una investigación terminada, no hay un fallo. ¿Quiénes son los sinvergüenzas aquí? Yo creo que el presidente de la República se está refiriendo a lo siguiente. Mire, en política no solo importa ser, sino que también parecer. Y en segundo lugar, cuando se llega al Estado y se gestionan fondos públicos, uno tiene que ser especialmente cuidadoso. Es posible que en el futuro podamos apreciar este caso y darnos cuenta que la dimensión penal es una dimensión acotada o probablemente inexistente en algunos casos. Es probable que miremos este caso y digamos que las infracciones administrativas están identificadas, pero sigue siendo políticamente reprochable utilizar instituciones sin fines de lucro para poder desarrollar actividades distintas a ese fin o que tenían un propósito de esas características y poner en entredicho solo por esa circunstancia la totalidad del sistema de transferencia e instituciones sin fines de lucro que colaboran en el Estado. Yo creo que el presidente de la República, y esto es bien relevante, pone muchísimo énfasis en este aspecto. ¿Y por qué lo digo? Porque él ha sido muy directo en transmitirnos a nosotros que este es un tema que hay que esclarecer abiertamente. ¿Dónde estuvo la sinvergüenzura o la falta de decoro? Porque hay que ser y Yo parecer. creo que la falta de decoro tiene que ver en no administrar bien los conflictos de intereses políticos. En el caso de Democracia Viva es tan claro, ¿no es cierto? Por toda la red en torno a la diputada Catalina Pérez y RD y Antofagasta, esa trilogía. ¿Qué tiene de distinto al caso de Procultura, donde el presidente de esa fundación, entiendo que tiene una cercanía bastante importante con el presidente de la República, y donde sabemos que pueden hacer trabajo psicosocial en Aysén y pueden pintar fachadas por 1.000 y tantos millones de pesos en Antofagasta? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos casos? Sí, yo quiero hacer las distinciones desde el punto de vista institucional y no hacer juicios personales. Yo creo que para poder... Hago esta advertencia para que se entienda bien la respuesta que voy a formular. En el caso de Democracia Viva, el problema que tenemos central es que es una persona jurídica constituida con muy poco tiempo, no tenía ningún balance previo, ni ningún año, y recibió una transferencia significativa de fondos públicos. 426 millones. Antes incluso que tuviera su primer No tenía año. no tenía el giro adecuado. Hay que distinguir ahí dos cosas que son distintas. Uno es el objeto social, que está vinculado al órgano a la actividad fundacional, y otra cosa distinta es la que está vinculada al aspecto tributario. Y yo creo que es relevante porque lo que observa el Estado es el objeto. Sigamos la comparación de Democracia Viva y Procultura. Procultura es una fundación que tiene muchos años. ¿Dedicada a qué? A su objeto fundacional, que está vinculada a actividades de promoción cultural y similares. Luego probablemente ellos tienen modificación estatutaria para hacer otro tipo de cosas. Esto es bien relevante porque de lo contrario no podrían recibir fondos públicos y no podrían, y tienen un problema, y tendrían un problema al reportar en sus memorias. ¿Es el Ministerio de Justicia el que da la personería jurídica? No, de nuevo, hay que distinguir respecto del año. Cuando se dictó la ley, el 2011, la nueva ley, buena parte de estas personas jurídicas se constituyen en municipalidades, no en el Ministerio de Justicia. ¿Y puede en personalidad jurídica tan amplia como la pintura, el trabajo psicosocial y la tercera cosa era, que usted dijo recién, y el promoción cultural? Promoción cultural. ¿Puede haber esa amplitud? Sí, eso depende mucho en la manera en que estén estructurados los sistemas de transferencias y de participación. Eso yo creo que bien. Hoy día, yo creo que sobre ese punto me quiero hacer cargo, pero quiero terminar el caso de Procultura.
Entonces lo que tiene es una fundación que tiene mucho tiempo, que además está muy afincada en un espacio determinado, que tiene proyectos previos que acreditar. Hay que tener cuidado por lo siguiente, porque esa fundación, como otras, como Urbanismo Social u otras que están dando vuelta, tienen personas destacadas, y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en un momento de mucha crispación, Estoy de acuerdo. en que la simple circunstancia de que una persona que integre esas fundaciones sea militante de un partido o manifieste simpatías con otro, esto vale para cualquier lado, termine por comprometer el trabajo de fundaciones que llevan mucho tiempo. Entonces, ahora, ¿para qué sirve todo este proceso en el fondo? Esto es lo otro que es relevante. ¿En qué elemento tienen en común todas las crisis que hemos vivido en los últimos años, las últimas 3 décadas? Porque además esto es como recurrente, ¿no? Lo que tenemos son reglas que tienen cierta porosidad o amplitud. 2, necesidades urgentes del Estado para intervenir. 3, intervenciones con mecanismos de sociedad civil ocupando este mecanismo. 4, en algún momento alguien abusa. 5, el escándalo y de nuevo la corrección. Los problemas de política pública uno siempre los puede ir abordando y aliviando, pero siempre nos van generando problemas de segundo orden que yo creo que son relevantes tener. Ministro, ¿usted cree que aquí hay un grupo de personas que se pusieron a crear fundaciones para sacarle recursos al fisco? ¿O usted cree que son casos aislados? Yo creo, así como deliberadamente, así ¿Sí? con el propósito deliberado de poder irrogar perjuicio público extrayendo fondos del Estado, yo le diría que no hay ningún antecedente para eso. Ya. Lo que yo sí le puedo decir es lo siguiente, que producto de la modificación legal del año 2011, lo que se ha producido es una expansión bien significativa de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de este tipo. A mí creo que es bien interesante ¿Eso es seguir... sospechoso? No, estoy diciendo lo que sucedió. Ya. Es bien interesante el trabajo que ha hecho el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. De hecho, el trabajo sobre este tema en particular lo lleva a cabo Ignacio Garrazo, Sí, el que porque está en la comisión. comisión. Y de los datos que ellos tienen un mapeo muy significativo y lo han estado haciendo en estudios recurrentes, desde el último estudio del 2020-2021, en el último quinquenio se habían duplicado este tipo de instituciones. ¿Por qué se duplican? Porque el Estado lo que tiene es un conjunto bien significativo de fondos concursables o de asignación, y en general ese mecanismo está pensado para instituciones sin fines de lucro. Entonces hay incentivos entre la facilidad de su constitución y los medios de financiamiento. La mayoría de estas instituciones, luego, estoy citando nuevamente el estudio de la Universidad Católica, se financian en una parte importante con la concursabilidad o la participación de fondos públicos, y la filantropía, ojo, que una cosa que debiéramos observar, representa, eso es un poco más del 40 y tantos por ciento, representa menos, es como el 18%, el 15% de que participa la filantropía en el financiamiento de este tipo de instituciones. Pero usted coincide con esa sensación de que el Estado hace todo esto a través de la sociedad civil para facilitar y hacer mejor gestión, a que hoy día hay una sensación como si fuese el Estado una piñata, que con un cumpleaños uno le pega y salta para todos lados y hay plata para todos, y hay cientos millones, 40 millones, 400 millones, y que es una sensación, si usted la comparte, de que hace falta un poquito más de rigor cuando se trata, sobre todo de plata que va destinada a los más pobres? Yo creo que esto es cuando hemos naturalizado, cuando normalizamos y naturalizamos ciertas cosas. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, tenemos ley de presupuesto y partidas presupuestarias que tienen muchos años con mecanismos de excepción para transferencias directas. Y no es que a su vez esas glosas presupuestarias tengan el mismo contenido, tienen contenidos distintos. Y yo creo que uno de los procesos de aprendizaje de estos casos es que no podemos mantener esa dispersión de glosas que son una excepción a la regla general, porque entre otras cosas produce no solo este problema de la transferencia, es que al otro lado, en materia de control, al control también se le hace muy difícil. La Contraloría durante largos años ha desarrollado auditoría en este tipo, y las auditorías de Contraloría sobre transferencias son relativamente similares en sus observaciones. Las rendiciones de cuentas son incompletas, los convenios no tienen adecuada cobertura. Entonces, creo que es el momento de mirar el mecanismo de transferencia desde un punto de vista más concentrado. Y lo último, este es un fenómeno que teníamos ya hace un tiempo. Por eso, el año 2003, que es el año en que se dictan todas las leyes después del caso Mopgate, tenemos el registro de beneficiarios o de personas, entidades que reciben fondos públicos.
Ministro, hablemos del costo político que esto ha tenido para el gobierno. La responsabilidad, ¿tienen alguna responsabilidad, si es que tienen, los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes, para quienes hay una amenaza de acusación constitucional? En el caso del ministro Jackson, yo todavía no logro entender cuál es el vínculo con el convenio, salvo su militancia en RD. Y si eso es así, eso es Fundador del partido. Está bien, pero ¿qué tiene que ver con convenios? Lo que quiero decir es que Está el yo creo que hay caso que tener Atacama. cuidado. ¿Ah? Está el caso de Atacama, que es de su Está ministerio. bien, pero uno tiene que evaluar a los ministros por los desempeños de sus sectores, no por las afiliaciones a las cuales pertenece. Yo logro entender esa crítica desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de responsabilidad jurídica, no veo el vínculo salvo que entremos en una dinámica de representar las ideas o las preferencias personales como parte de su responsabilidad personal. Tampoco responsabilidad política. Es que yo creo que hasta ahora no hay ningún antecedente que esté vinculado. Por el contrario, en lo que se refiere a la investigación de Atacama, de su ministerio en particular, ellos han tenido una reacción muy proactiva. En el caso, ¿Y en el caso de Carlos Montes? En el caso del ministro Montes es el mejor ejemplo de un ministro de Estado proactivo. Es decir, que en cuanto toma el conocimiento, toma las decisiones, eleva la información. ¿Y el problema no era no tener conocimientos del día uno? ¿No acaso ese no es el problema? Es que un ministro en desconocimiento de lo que estaba ocurriendo. Y no solamente un caso. Es que ahí lo que pasa es que Matías, ahí usted toca un punto que supone una situación que fácticamente es imposible. Y es que el ministro de Estado tenga conocimiento del detalle de lo que sucede aguas abajo. Por eso tiene estructuras abajo de él. El jefe de servicio es el subsecretario o la subsecretaria. Los jefes de división tienen responsabilidades. Los seremis tienen responsabilidades. Y por eso cuando se incumplen ese tipo de obligaciones, se adopta la responsabilidad política. ¿En qué caso el ministro Ponte tendría un problema? Si hubiese tomado conocimiento y no hubiese adoptado las medidas respectivas, pero lo adoptó inmediatamente. ¿Y sabe por qué otra cosa es relevante? Porque no solo levantó la información de modo inmediato, sino que hizo otra cosa que no tiene por qué saber. Es que el ministro Monte inmediatamente levanta los teléfonos a otros ministros para decir, ok, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Cómo lo podemos abordar? Él ha sido extremadamente proactivo. Sería la ironía de ir a ser responsable a alguien que ha adoptado todas las acciones y todas las medidas para esclarecer esta situación. Ya, ¿y no ha sido confuso en algún momento en que ha dado varias versiones de cuándo supimos, de cuándo no supimos, de apoyo primero hablaba de un descriterio, después terminamos en que ya no es un descriterio, de que se están investigando delitos graves como malversación de recursos públicos, ¿cierto? Y defraudación al fisco. Y de entre medio también responsabilizar al gobierno anterior. Políticamente eso fue criticado, después se tuvo que corregir. ¿No ha habido ahí alguna confusión, al menos por parte del ministro, en su vocería, en sus explicaciones de esta crisis? No, yo creo que el ministro Montes ha sido muy claro en cada momento de las formas que él ha ido entregando la información, de acuerdo a los antecedentes que ha ido recopilando el ministerio. Y yo acompañé al ministro Montes a la Comisión de Vivienda del Senado. Cuando él hace referencia a que viene el gobierno anterior, sí, en ningún momento, yo estaba ahí, y yo de hecho di una entrevista porque yo fui testigo directo, así que a mí nadie me puede contar. Él lo que estrictamente hace es señalar en qué momento se diseña el programa, la delegación de recursos, en qué momento se permite la participación de instituciones sin fines de lucro, en qué momento empiezan a operar 2019. Esto, por cierto, comienza antes, en la administración de la presidenta Bachelet. ¿En qué momento se comienzan a utilizar entidades sin fines de lucro? Y respecto de los convenios que se están ejecutando, la delegación efectivamente viene en el 2022, pero convengamos que esa delegación se viene replicando todos los años. Entonces el ministro Montes en ningún momento culpó a la administración anterior, tampoco lo podría haber hecho y creo que nunca ha sido su ánimo, sino que en el fondo lo que mostró es la inercia institucional de la cual estamos hablando de este caso. Esta situación, la que sucedió en Democracia Viva, es única y exclusivamente responsabilidad de hechos ocurridos durante esta administración. Y en eso el ministro Montes no ha tenido dos discursos sobre ese punto. Una cosa que dijo el ministro Montes desde un comienzo fue esos dineros se debieran restituir. Sí. Después el mismo Andrade, ¿cierto?, que es digamos el encargado, el responsable legal de Democracia Viva, dijo, bueno, nosotros podemos restituir los dineros.
¿Se restituyeron esas Están plata? en proceso, de hecho... ¿Pero existe? ¿Saben ustedes dónde están esas plata? ¿Cuánto Si queda? se gastaron, si están en un fondo A ver, mutuo, en una no, no, cuenta no. corriente. Que aquí hay varias cosas que son relevantes y por eso explicar cómo operan es tan importante. Cuando tú tienes un mecanismo de transferencias, hay ciertas obligaciones de a qué tipo de cuenta corriente la tiene que transferir, que tiene que ser una cuenta separada habitualmente. En segundo lugar, de qué se rinde cuenta, en los momentos en los cuales se rinden cuenta, y por lo tanto usted no puede, cuando recibe fondos del Estado en transferencias, destinarlos a otros fines. Tienen que estar ahí permanentemente sujetos a escrutinio para efectos de la rendición. ¿Y eso se ha cumplido? Eso de los antecedentes que nosotros tenemos se ha cumplido Ya. y de hecho, en este caso en particular, la etapa final en la que está es verificar las rendiciones de cuentas que estaban pendientes, que se habían presentado y que había que verificar para efectos de la devolución de los recursos. ¿Cuánta plata En digamos, estos momentos queda uno todavía tiene para devolver? No, ese era un proyecto que estaba en etapa de ejecución inicial. Por lo tanto, la mayoría de los recursos van a ser restituidos. Se van a ¿De cuánto recuperar. estamos hablando? ¿De los 426 No, millones? probablemente puede ser... Yo ese detalle preferiría, después si quieres, lo podemos entregar con más detención. Ya, pero entonces ahí no hay... Porque la gente se pregunta, ¿qué pasó con la plata? La gente piensa, ¿se la robaron? ¿La usaron en otra Bueno, cosa? La es que yo plata creo que- está. es La que yo plata creo que- está y se va a restituir. Así es. Ya, o sea, ahí en Y ese luego caso lo que puntual tenemos- es y luego difícil lo- hablar de defraudación al fisco, por Es que ejemplo. por eso un comentario que yo hice al pasar. Que puedes- Ahora hay que tener cuidado en todas estas dimensiones, cuando miremos retrospectivamente un tiempo más, cuáles eran casos genuinamente penales, cuáles eran casos de infracción administrativa y cuáles son de genuina responsabilidad política. Estas últimas probablemente, creo yo, son a veces en ocasiones, en un contexto de estas características, más importantes que las En primeras. virtud del tiempo pasemos al tema de 50 años, que también a usted le atañe directamente, Sí. por varias razones. Una de ellas porque es el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Usted, el día en que Patricio Fernández, quien era el encargado, Sí. el delegado presidencial para estas materias, renuncia, usted con el presidente y otros ministros va a la casa de Patricio Fernández. Sí. ¿Por qué razones? ¿Por una amistad personal? ¿Es por una solidaridad, insisto, personal fuera del horario de oficina? Se puede decir, da la impresión que no. Ahí el presidente y 3 ministros es porque quieren dar una señal potente desde el gobierno de respaldo a Patricio Fernández. ¿O me equivoco? Hay veces que las cosas son más simples de las que uno cree. Y yo logro entender a veces... Pero de afuera se ven más Sí, complejos. lo sé. Pero Yo yo estoy venía al afuera. Congreso y pasé a ver a Patricio a su casa porque lo conozco, tengo ¿Y se amistad con él. encontró con el presidente? Porque tengo amistad con él y porque sé que la renuncia fue muy dolorosa para él. Fue una decisión que yo se la agradezco porque creo que además permitió aquietar las aguas y seguir enfrentando la conmemoración de los 50 años en los contextos en que se ha conversado. En mi caso en particular, ustedes saben que yo estoy a cargo de un proceso muy específico que nosotros tratamos de cuidar mucho, que es el desarrollo de plan de búsqueda. Y nada, fue una visita bien espontánea por lo mismo. Ya, pero ¿usted cree que Perdón, los pero no males... fue espontánea, no coordinada con la ministra absoluta. Toá. ¿Se encontró con el Boric. presidente? ¿No? Hay amistades que funcionan así. Ya, y se encontraron todos. Y yo creo- ahí en la casa de Pato Fernández. Es que yo creo que... Y efectivamente fue así. Y yo creo que es bueno tener... Pero amistades. entiende que el que se encuentre en todo la señal hacia afuera es bien potente, ¿no? Puede ser, pero nadie la desarrolló como un evento... Ya, pero en ese sentido, ¿usted cree que malinterpretaron a Patricio Fernández o que él cometió un error en su expresión? Porque finalmente terminan, como usted dice, le agradezco que haya renunciado, o sea, terminan aceptando las presiones que venían del Partido Comunista, de las agrupaciones familiares de detenidos desaparecidos que decían que Patricio Fernández estaba justificando a través de su palabra, había justificado el golpe. Pero yo- ¿Usted cree que fue así? Yo ya, ¿Que se equivocó, Patricio? No, yo ya estoy voy a repetir lo que he dicho Sí. antes. No hay, en esa entrevista, ninguna palabra, ninguna explicación que me permita a mí concluir. Más allá de lo que yo conozco a Patricio Fernández. Sí. Porque cuando salió todo esto yo preferí ver la entrevista, la conversación completa con Garretón. Lo dije antes, no hay ninguna palabra, ninguna explicación que relativice que relativice temas de derechos humanos o que justifique o explique el golpe de Estado. Por el contrario. ¿Y por qué sale entonces? Porque yo creo que hay ciertas dinámicas de discusiones públicas que en un momento determinado generan controversia y esa controversia, en el caso de la posición de Patricio, nadie le pidió la renuncia.
él tomó la decisión de hacerlo y yo por eso se lo agradezco, y se lo agradezco en términos institucionales, pero también en términos personales. Una cosa, si el presidente no le acepta esa renuncia, él se pudo haber quedado, porque ocurre lo que ocurrió al final, y para muchos, hoy día habrá leído usted a Correa Sutil, que estuvo en la Comisión Rettig, que queda la sensación de que solo algunos chilenos caben en la conmemoración de estos 50 años, que es un quiebre de un país completo. Yo leí la entrevista de Jorge Correa. Jorge. Me parece que hay afirmaciones extremadamente osadas en esa entrevista. Osadas en términos, desde que yo asumí el cargo y he estado a cargo de plan de búsqueda, me he reunido con todas las agrupaciones. Cuando hablamos de las agrupaciones no son 2, 3, son muchas. Sí. Y no solo son las que están en Santiago, también son las que están en regiones. Y provienen de experiencias de vida muy distintas. La afirmación que Jorge hace en esa entrevista, como si todas fueran iguales, me parece una falta de respeto. Y se lo digo en esos términos porque en lo que han aprendido las víctimas de violación a los derechos humanos es aprender sistemáticamente a defraudarse del Estado. Yo creo que estamos en un momento donde yo no sé cuántos de los que participan han vuelto a leer el informe Rettig o el informe de la Comisión Vales, o lo han leído o han compartido los testimonios que están en esos informes con su familia, con sus hijos, por ejemplo. Lo que está ahí, es cosa de mirar en estos momentos quien no está viendo, que los pueda leer y compartir con alguno de sus hijos, si son jóvenes, si son adolescentes. Y la pregunta es si lo que está ahí es algo que nosotros no debiéramos mirar con cierto respeto, pero sobre todo donde yo creo que es más relevante el elogio a la memoria que el elogio al olvido. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Ministro, solo para terminar, se nos acaba el tiempo. La oposición está pidiendo que el presidente no viaje a Europa. Oficialmente se va este jueves, ¿cierto? El 12 de julio. ¿Debe viajar el presidente pensando en la crítica que se le hizo en la crisis de las inundaciones, digamos, cuando se fue a Magallanes y a la Antártica? La de las inundaciones, bien, primero porque estaba en la Antártica en cumplimiento de labores de Estado y de una función muy relevante lo que implica la visita del presidente de la República a esa zona. Pero igual lo criticaron, por eso. Sí, está bien, pero es que criticar es gratis en el fondo. Ya, pero en este caso. Y lo segundo, en el viaje del presidente de la República a su gira ahora a Europa, es su función de jefe de Estado. O sea, yo creo que esa crítica justifica con mayor razón la visita del presidente. Es una visita programada hace mucho tiempo. El ministro Van Claver lo ha explicado bastante bien. Hay razones superiores del Estado y el presidente de la República es jefe de Estado. Esa es la función que le entrega la Constitución y el viaje que él tiene es precisamente para cumplir con esa obligación constitucional. Serlo y parecerlo. Está claro desde el punto de vista jurídico, constitucional, pero el serlo, ¿es prudente políticamente que vaya el presidente en estas circunstancias? Yo creo que sí. Yo creo que además por una segunda razón. El presidente de la República tiene un grupo de ministros, va a asumir una vicepresidenta, que es la ministra del Interior. El presidente de la República tiene un muy buen grupo de trabajo y el Estado no se puede detener, ni el país tampoco. Bien, ministro Cordero, muchísimas gracias. Está el bombero. Tiene un buen ¿Le gusta cuerpo. el apodo, bombero. no? ¿Le gusta el apodo del bombero? No sé. A esta altura hay cosas que he aprendido que son nada más. ¿Pero esta es la peor crisis del gobierno hasta ahora? No lo sé. Yo creo que los gobiernos viven crisis. Hay que aprender a navegar las crisis y luego mirar hacia atrás y ver si fue la peor o no fue la peor. Gracias, ministro Cordero, por estar aquí. Gracias, ministro. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos, espérenos. El plan de reactivación educativa del Mineduc avanza. Entre marzo y mayo, la asistencia a clases subió un 88% promedio, 3 puntos más que el año anterior, y disminuyó la inasistencia grave en 10 puntos porcentuales. Conoce más ingresando en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Bueno, y estamos de vuelta en nuestro programa de hoy. Nuestro panel ya está en la mesa. Los presentamos de inmediato. Benjamín Moreno, del Partido Republicano, diputado. Gracias, Benjamín, por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Matías. También la diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista. Lorena, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Matías. Muy buenos días todavía. Jaime Belolio, no diputado, Jaime Belolio, nada más. Ex. ¿Cómo está, Jaime? Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Y Natalia Piergentile, buenos días, gracias por estar aquí también. Muchas gracias, Matías.
Retomando la parte final, que estábamos con el ministro Luis Cordero, que son la conmemoración de los 50 años y la salida de Patricio Fernández, que ha generado, ¿no es cierto?, toda una batahola y discusiones y debates. Lorena Pizarro, que de esta mesa es la persona más implicada directamente, más por razones históricas familiares, en este tema, me gustaría saber, más que una pregunta, su breve análisis de todo lo que pasó, porque a partir de eso podemos conversar. Sí. A ver, lo primero que yo quisiera señalar... Lorena, perdón, es viuda e hija. Ah, sí. Viuda e hija. No, viuda no. Gracias a la vida. En la biografía que yo leí, no, su padre de todas maneras, pero... Soy esposa de un expreso político. Ya, una biografía que leí yo hace Sí. poco, entonces qué bueno que echa la No, corrección. no quiero ser viuda. No. Perfecto. Sí, hija de un detenido Qué buena desaparecido corrección. Gracias. y nuera de un detenido desaparecido. Ahí están los dos familiares desaparecidos. Dos familiares entonces. Sí, sí. A ver, yo lo primero que quiero señalar y que quiero establecerlo como punto de partida. Aquí no estamos discutiendo si a alguien le gusta o no el gobierno de la Unidad Popular, porque en eso hay legítimas diferencias evidentes. Aquí lo que estamos discutiendo es, al calor de los 50 años, vamos a primero pretender separar el golpe de Estado como que alguien fue, golpeó una puerta y dijo, permiso, me vengo a tomar el poder, como que las violaciones de derechos humanos vinieron 17 años después, durante 17 años posteriores a ese 11 de septiembre. Quiero decir que la Marina el 9 de septiembre inició su asonada golpista, con presos en el buque Escuela Esmeralda. Quiero decir que el golpe de Estado, ayer lo leía en una columna de un periodista, colega tuyo, que hablaba de las víctimas del 11 de septiembre. El bombardeo a La Moneda, los Hawker Hunter, es una evidencia. Tengo mucha porcentaje que puede demostrar la legitimidad o no al gobierno de Salvador Allende, pero creo que en eso no es este el tema hoy. Es el golpe de Estado, los 17 años y para qué vamos a conmemorar. ¿Queremos conmemorar para hacer un acto? ¿Queremos conmemorar para que no tenga contenido? ¿O queremos conmemorar, Matías, que nosotros hemos estado muchas veces antes, yo en calidad de presidenta de la agrupación? ¿O queremos conmemorar para asegurar garantías de no repetición, el nunca más? Eso es lo que nos tiene que convocar a esta conmemoración. ¿Y quién? La verdad que a mí incluso me agota hablar de Patricio Fernández porque creo que se centra en una persona. Y creo que es un tema mucho mayor que victimizar o no a una persona o abanderarse con ella o no. Por último, ¿no queda esto la sensación, porque uno lo lee? Algunos dicen, lamentablemente con este episodio, la conmemoración de esa fecha y de esa fractura de la sociedad queda en manos de algunos y no de toda la sociedad que es la que sufrió este quiebre. A ver, de lo que... Eso es. La sociedad lo sufrió. Y no queda muy Yo en he manos visto- de algunos sí, que pero, tienen como Matías, así derecho a participar. ¿Cómo abordamos, ya que tenemos ¿Sí? a los dos invitados de la derecha acá, cómo podemos abordar el golpe cuando una diputada y un diputado de ambos partidos reivindican y justifican que se haya dado un golpe de Estado del corte que fue? Entonces, ¿con quiénes dialogamos? ¿Con quiénes justifican? Porque el golpe de Estado, por favor, conmocionó a todo el planeta, y no lo estoy exagerando. Cierto. Chile, como punto de violación de derechos humanos permanente, en Naciones Unidas estuvo los 17 años como tema particular. Las otras dictaduras se agrupaban los países, yo no sé si lo saben, pero Chile era un tema particular por la barbarie que esto significó. Entonces, cuando vamos a hablar de derechos humanos, yo puedo conversar y podemos sentarnos, no yo, Lorena, hablo del mundo de derechos humanos, con todos aquellos que condenamos de partida esto, para que nunca más. Pero hoy día salen voces que yo quiero decir. Prefiero que salgan a que estén ocultas en decir, sí, hubo excesos, sí, nos enoja que Pinochet haya sido Daniel López y se haya robado todo el erario nacional, pero no es lo mismo las violaciones de derechos humanos. Prefiero que lo digan, prefiero que sean francos y por lo tanto ponemos al centro lo que es la verdad. Si quieren, hablamos de lo que son el golpe de Estado y los 17 años, lo que significa de lo que estamos hablando. No es que estamos hablando de hechos aislados, estamos hablando de un centro de tortura llamado Venda Sexy, donde un perro violaba a mujeres. Alguien que esté en sus cabales, ¿puede entender eso? Jaime, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que son varias cosas, ¿no? Primero, a mí no me tocó vivir el dolor que le ha tocado vivir a la diputada, ni a su familia, ni a su madre, que tuvo una trayectoria muy larga en defensa de los derechos humanos. Y Peña Sola Sierra. Sí, y una de las cosas que yo
he aprendido durante todo este tiempo es que primero los golpes de Estado nunca son justificables. Y por tanto que a 50 años tratar de reivindicar el golpe me parece que es un error grave. Me parece, eso sí, que tratar de cerrar la discusión con respecto a lo que llevó no solo al 11, sino que los días previos al 11, y tratar de cancelar cualquier tipo de discusión para tratar de decir que hay una única verdad oficial de una lógica totalitaria, estoy totalmente en desacuerdo. Por de pronto es lo que aparece en el informe de Rettig. O sea, yo creo que nunca es justificable un golpe. Es una atrocidad las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en nuestro país. Son inaceptables. Y no se puede decir, mire, es que hubo violaciones de derechos humanos, pero no fue bien en esta otra cosa. Pero no. Eso es inaceptable y no puede justificar ninguna de las otras. Dicho eso, yo creo que también que los derechos humanos son universales. Por tanto, tampoco es justificable las violaciones de derechos humanos que ocurren hoy día en nombre de una ideología de ultraizquierda. Porque yo lamentablemente he visto miembros de su partido también que celebran y aplauden las violaciones de derechos humanos de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba y otros tantos más. Entonces, yo creo que aquí uno tiene que tener el mismo estándar, porque no puede ser un empate. Nunca puede haber un empate en una violación de los derechos humanos. Es un estándar. Y a mí me parece que no pueden ser aceptables simplemente, no pueden ser justificables, ni pueden volver a ocurrir. ¿Puedo preguntarle? Ni tampoco, por supuesto, los golpes. Y de inmediato. ¿Te puedo Quiero hacer preguntar una una? consulta Sí. nomás. ¿Cuándo hemos aplaudido violaciones a derechos humanos? Porque es distinto que discutamos sobre otros países y las políticas internacionales. Pero ¿cuándo hemos aplaudido violaciones de derechos humanos habiendo sido víctimas permanentes durante 17 años? Porque no solo soy hija de un desaparecido, soy sobreviviente de tortura y eso multiplícalos por muchos más. Porque una cosa es que podamos discutir sobre la política internacional, que aquí no es lo que venimos a discutir. De acuerdo. Y eso es entrar en política de empate, pero otra decir es que aplaudimos violaciones de derechos humanos en otros países. ¿A qué te referías? Que es muy distinto. Lo que pasa es que yo fui diputado durante 6 años y medio y me tocó enfrentar varias veces a personas del Partido Comunista que cuando asesinó, por ejemplo, a la dictadura de Nicaragua a 200 jóvenes, dijeron que era por defensa personal. Cuando, por ejemplo, a mí no me dejaron entrar a Cuba, quien salió a la defensa de eso por haber dicho que la dictadura de Cuba es una dictadura, fue el Partido Comunista. Cuando después tuvo un problema en Hong Kong por ir a defender a una persona que hoy día está presa porque va en contra de la dictadura de China, quien felicitó eso fue obviamente el Partido Comunista. Entonces, lo han hecho lamentablemente. Lo mismo que a la pañe, digamos, a Corea del Norte. Acuérdense que también salieron a decir de que felicitaban el nuevo cargo, digamos. Entonces, yo lo que quiero decir es que salgamos de la cuestión internacional, pero para mí es importante lo internacional por una cosa bien importante, Lorena, que es porque tiene que haber un estándar en materia de derechos humanos, pero estamos hablando de Chile. Entonces, hablando de Chile, el golpe no es justificable, las violaciones de derechos humanos ocurrieron y son inaceptables y nada pueda tratar de empatarlo. Dicho eso, me parece entonces que los 50 años tienen que tratarse precisamente de aquello, de cuál es el valor democrático que queremos darnos como sociedad. De los anteriores 50 años, pero sobre todo también de los próximos 50 años. Me acuerdo, mi primera vez, y con esto termino, la primera vez que entré a la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, teníamos que votar. Y me dijeron que se votaba así porque la mayoría que tenía en ese momento elegía siempre el presidente. Y el presidente era Hugo Gutiérrez. Yo dije que yo no iba a votar por Hugo Gutiérrez. Entonces me pidieron explicaciones. Yo dije que era sencillo, porque yo no creía en la misma forma que creía Hugo con respecto a los derechos humanos, porque él creía que los derechos humanos eran de izquierda, yo creía que eran humanos. Y me lo manifestó otro diputado que está ahí, da lo mismo, no lo voy a nombrar, dijo, tiene razón, son solo nuestros. Y está profundamente equivocado, porque los derechos humanos no son de pasado, son de pasado, de presente y de futuro. Yo creo que eso tiene que ser los 50 años. Hay un diputado de la República que dijo que los derechos humanos son de algunos humanos y no de todos. Dijo que eran de izquierda. ¿Públicamente lo dijo? Lo dijo en la comisión. ¿Y por qué no le puede decir quién es aquí? Bueno, es que es el ex diputado Letelier, que importa tan poco en verdad, pero lo dijo ahí, está ahí grabado en la primera sesión del día 2014. Cuando me tocó asumir, se me dijo que era un miércoles, ahí está, él dijo sí, los derechos humanos son de izquierda, y después de eso, gracias a eso, me hice muy cercano a Tucapel Jiménez, a quien le mando un gran abrazo a la distancia. Benjamín, ¿cómo el Partido Republicano cómo se apronta a los 50 años, pero además a todo lo que ha ocurrido esta última semana? Mira, en esto yo creo que si hay algo que se tomó la agenda, fue precisamente esto a raíz de la salida de Patricio Fernández, donde yo lo que pude ver de su entrevista era que él señaló algo así como que los historiadores tendrán que ver qué influencia tuvo los hechos históricos que pasaron previos al 11 de septiembre y todo eso, y donde después escucho una visión de Lautaro Carmona que dice que él tuvo una omisión de pronunciamiento respecto a un trabajo de desestabilización, que nadie está poniendo en duda porque son hechos que se desclasificaron de Estados Unidos, o sea, son cosas que están, son datos que están sobre la mesa. Pero ¿qué nos dice atrás esa frase un poco? Que está tratando de poner un estándar
para que las personas se refieran a estos temas. Y tal como dice Jaime, los derechos humanos son de todos, no son patrimonio de un sector político. Dicho esto, comprendiendo también el dolor de muchas familias en esto, porque eso es algo que también está, no es una opinión, no es algo que se pueda desmentir, eso está, ¿ya? Yo creo que desde nuestro lugar la mejor contribución que podemos hacer en este caso es empezar a mirar los 30, 40, 50 años que vienen hacia adelante y no estar constantemente reflotando y levantando temas que van a dividir ¿Está de acuerdo, a los Benjamín, chilenos. con Patricio Fernández en la segunda parte de su expresión o de su declaración o de su respuesta en cuanto a que lo que ocurrió del 11 de septiembre hacia adelante es inaceptable, cualquier violación de los derechos humanos? Cualquier violación a los derechos humanos es Las inaceptable. que ocurrieron a partir del 11 de septiembre del 73. Da lo mismo que en la saga. No son inaceptables porque la hace uno u otro. Y Son ocurrieron inaceptables y porque se lo- el hecho en sí es inaceptable. Eso es lo inaceptable, una violación a los derechos humanos. No es que la haya cometido un sector político o el otro. Acá hay que salir de esa dinámica de que cuando es de mi lado lo puedo tratar de justificar, cuando es del lado de al frente tengo que tratar de criticarlo con la mayor fuerza. Interesante Acá esta es- expresión, disculpe Natalia, que un miembro del Partido Republicano diga con toda claridad aquí que son inaceptables las violaciones de derechos En humanos cualquier ocurridas lugar. en la dictadura. Sí, pero es Acá- que- Estamos hablando de la dictadura. Sí, Sí, pero pero en yo le cualquier pregunto lugar. por Chile, Sí, para absolutamente. acotarlo aquí. Es interesante. Lo segundo, un poquito más atrás, el golpe, ¿usted lo justifica? Mira, prefiero no entrar en la dinámica del justificar o no, porque ese es un tema que, tal como dijo Patricio Fernández, tiene que revisarse con temas históricos, con Lo que temas... Patricio Fernández dice que hay que revisar son las causas. Por eso las causas. Es que, mira, entrar en que si lo justifico o no lo justifico, ponerle la caricatura, que dijo esto o no dijo esto. No, no es caricatura, Hace un No, juicio personal. ponerle el juicio o eso. Es que lo yo merece. creo Adelante. que acá la mejor forma de contribuir en este ambiente, ya que no se siga polarizando, un país que tenemos polarizado, que es un dato de la causa, es precisamente mirar hacia adelante, entendiendo, comprendiendo el dolor y el sufrimiento de muchas personas, pero mirando también hacia adelante, donde yo creo que hoy en día los chilenos lo que buscan es una visión futuro. Tenemos una serie de problemas, donde este también es un problema fundamental, pero no es el único. Natalia. Bueno, a mí me parece que nosotros como sociedad no podemos claudicar a la idea de tener una línea base común. No podemos hablar de futuro ni de que esto no es un problema relevante cuando hay ciertas cosas en las cuales como sociedad no nos hemos puesto de acuerdo en ciertos mínimos. Yo creo que la condena, y valoro lo que aquí han planteado nuestros compañeros de panel, a las violaciones a los derechos humanos es algo que es un punto básico. Lo segundo... Y es relativamente nuevo esto. O sea, esto no siempre hubo este consenso de que violación de los derechos humanos, no, ni aquí, ni antes, ni después, ni aquí, ni allá. Por eso es muy valioso, uno no puede quedarse con... Un avance. Así es, las organizaciones vamos creciendo, los partidos políticos van asumiendo nuevas realidades, pero también creo que el golpe de Estado debe ser asumido como un gesto absolutamente inaceptable, porque cualquier golpe de Estado va de la mano con violación a los derechos humanos. Distinto es que yo trate de entender la dinámica del OP, distinto es que yo trate de explicar el clima complejo que vivía el país, pero eso no significa avalar ni justificar. No olvidemos que podemos hacer una serie de análisis respecto de lo complejo que fue el gobierno de la Unidad Popular, que no construyó mayoría, que había un clima de violencia, etcétera. Pero también recordemos que el expresidente Allende iba a plantear una salida institucional. O sea, nunca nadie de la OP claudicó a la idea de salir democráticamente de los problemas. Entonces, ¿tenemos que justificar el golpe de Estado? En ningún caso. ¿Tenemos que justificar las violaciones a los derechos humanos? Tampoco. Pero eso no significa, y en esto hago un punto, en esto no significa que quienes nos sentimos de izquierda no hagamos un análisis respecto de cómo se renovó la idea de izquierda. O sea, las causas todavía se pueden debatir. Es que no es las causas del golpe, Matías. El golpe es Nunca inaceptable. Las causas de la complejidad del gobierno del OP. Eso lo podemos debatir. Que faltaron construcción de mayoría, que habían grupos que no valoraban la democracia tanto como el presidente Allende, etcétera, etcétera. Los que propugnaban la violencia. Sin duda. Perdón, pero derechamente salió una carta que se vio ahora del secretario general del Partido Comunista en ese tiempo,
que no descartaba la vía armada. Pero a eso Lo voy. decía. Eso Entonces, es esa carta, debatible. si no me equivoco, no, es que es una carta, es un hecho y son cosas que él dijo, que él escribió. No, está bien, a lo que voy Que es creo que que, si no me podemos equivoco, fue en debatir. Italia en el 71. Entonces, es un dato. Es sea, un dato que claramente- él no Lorena, descartaba eso. sí. Por esto termino, Natalia y Matías. Lorena, por favor. Por eso es tan importante, por eso yo digo, ¿es explicable o es justificable el golpe? No. Sí podemos cada uno desde nuestra mirada política hacer un análisis de lo que fue el gobierno López. Y en ese sentido creo que la renovación socialista que vivió la tortura, el exilio, la muerte, etcétera, entendió dos cosas fundamentales que yo creo que es nuestro baluarte institucional hoy día. Que la democracia no es un medio que se ponga en duda, sino que es un fin de las sociedades y además la condena irrestricta a la violación de derechos humanos. Esa sola concepción de los ideales socialistas es algo que yo creo que hoy día es una de las grandes conclusiones y es valioso para la sociedad. Lorena Pizarro. Sí, mira, primero quiero poner algo en el centro. Y lo digo con mucha certeza. El dolor personal de los familiares no es lo que determina esto. Hay familiares que por creencias religiosas perdonaron, pero eso es muy distinto a lo que significan los deberes de Estado. Lo segundo que quiero decir para poner en el centro esto es que cuando hablamos de violaciones de derechos humanos hablamos de terrorismo de Estado, porque si no las banalizamos. Y por lo tanto lo que estamos en contra y que no debemos jamás aceptar y que se inician el 11 de septiembre de 1973 es la violación sistemática de derechos humanos, el terrorismo de Estado, donde todo el andamiaje del Estado se pone a disposición para exterminar a un sector de la población. Eso no se puede relativizar, porque la gravedad de aquello tiene que ver con lo que aquí se pone en el centro. No son de un sector, ojalá no fueran de un sector, condenarlo. Te lo digo de verdad, ojalá no fueran de un sector, porque si no fueran de un sector que es el que siempre ha sido golpeado, maltratado, no hubiésemos vivido nunca violaciones de derechos humanos. Lorena, lo que decíamos recién que hay un avance, porque esto no fue consensuado. Los que somos más viejos nos acordamos que esto al principio fue negado, a veces ridiculizado, cosas bien vergonzosas para la Pero sociedad. sigue siéndolo, Matías. Eso le En quiero la preguntar. Cámara sigue. ¿Usted siente que, por ejemplo, lo que hemos visto aquí, un miembro del Partido Republicano y de la UDI, que dicen con claridad, por lo menos lo que he escuchado yo, de que nada justifica la violación de los derechos humanos, ¿usted siente que hay un avance? Sí, ¿Chile pero ha siempre es con avanzado en un esto? pero. Y en esto hay que ser súper ¿Qué tajante. pero ve aquí usted, O por sea, el pero es bien claro. Sacar Venezuela o Cuba. Hablemos de Chile primero. Si acá es donde estamos hablando que no se pueden violar los derechos humanos. Porque el otro vamos a entrar en otra discusión. Yo quisiera cuando tanto dicen, ¿cuándo el Partido Comunista ha violado los derechos humanos? Se van a decir el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quiero decir que el derecho de autodefensa de los pueblos está consagrado por el Vaticano y por Naciones Unidas. Claro, salvo que en el 91 asesinaron a estábamos en democracia. no es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es otro frente que podemos hablar de historia. Pero lo que yo te quiero señalar es que esa relativización y política del empate no sirve. Déjame decir No una nos cosa. sirve porque para mí resulta inaceptable. Solo quiero terminar con cosas que aquí se han dicho y que me parece muy importante señalar. ¿A alguien le parece que no hay que hacer autocríticas de los procesos? Sin duda, pero también con realidades sobre la mesa. Lo primero quiero decir que Salvador Allende gana con un 36,62%. En la elección parlamentaria del año 4 de marzo de 1973, la Unidad Popular saca el 44,03%. ¿Qué significa eso? Que hubo un respaldo popular de avance, con todos los errores que queramos decir. ¿Por qué estoy dando esta señal? Porque además el presidente Salvador Allende iba a convocar a un plebiscito para tener una salida desde el mandato popular que se le dio a lo que allí ocurrió. ¿Y qué tuvo como respuesta ante la incertidumbre de ese mandato popular? Un golpe de Estado. Y lo único que quiero convocar a todas y todos los de este panel y a quienes nos escuchan, la CIA por 25 años esconde sus archivos. Estos archivos fueron desarchivados, valga la redundancia, en la década de lo cercano al 2000. De allí estaba clarísimo La cómo Estados intervención. Unidos intervino en el golpe. Casi con un Solo segundo quiero para decir. repartir la palabra. Sí, perdón, ¿Ve perdón. algún avance en algún sector de la derecha en los mínimos que son declarar como inaceptable la violación de los derechos humanos?
Es que yo no me quiero quedar con los mínimos. Es que, Matías, yo lo vivo No, en los el mínimos, Parlamento. ya, no le quito los mínimos. Hay que Belolio Pero los siempre principios. ha tenido una posición que el resto no tiene. Pues si Alessandri ayer, de su mismo sector diputado, justificó el golpe. Ya. Entonces, No me diga ¿cómo los es que tan no. delicado Dígame el los tema? que sí. Usted siente que, ¿cómo decirlo para que no nos quedemos en las palabras? Pero, insisto, al principio de los 90 había algunos que se reían, Todavía lo hace. ¿cierto? Es que Se reían. Hoy día, ¿usted siente que hay un avance en quienes personas o grupos políticos Yo que siento apoyaron que- a la dictadura de que frente a los derechos humanos no claudican en Matías, la condena? hay un retroceso. ¿Ve un retroceso? No, pues es que hay un retroceso. Ya. Deje que ¿Ves? Jaime- Y te lo puedo Sí. ejemplificar con cosas que se han planteado en el Parlamento. No es antojadizo lo que digo. O sea, cuando un diputado republicano habla de los presuntos, no me vas a decir que eso no es un retroceso. Jaime. Por ejemplo. Mira, lo que pasa es que una primera cosa para ponernos de acuerdo. Yo no quiero que por el hecho de que yo mencione otros países en donde se violan los derechos humanos y tienen regímenes comunistas, sea un empate. No lo es, porque estamos hablando de Chile, que es distinto que los otros, pero sí uno tiene que hacerse cargo también porque es una ideología que tiene que hacerse cargo. La banalización de los derechos humanos es una cuestión terrible y Hannah Arendt lo pone muy bien en los totalitarismos, ¿cierto? Entonces, los totalitarismos son siempre una cuestión que van a banalizar la dignidad humana. Entonces, esos son como los extremos, pero volvamos a las cuestiones que ya no son extremas, que es cuando, por ejemplo, no se considera a la otra persona como un otro válido para expresar sus opiniones. Entonces, la política de cancelación que yo vi con Patricio Fernández es un poquito eso. Durante octubre del 19, lo que vimos también durante un buen rato fue que había que cancelar a un grupo de personas por el hecho de pensar distinto y que, por tanto, valía sobre ellos cualquier tipo de violencia. Entonces, hay un retroceso en derechos humanos en esa línea también. La hay, por supuesto, como dice la diputada, cuando algunos hoy día resurgen en una lógica pinochetista de decir, claro, ahora habría que poner orden y no sé cuánto, me parece inaceptable. Me parece inaceptable. Y de hecho, cuando las encuestas muestran de que hay como una mayor valoración a Pinochet, a mí me preocupa. Exacto. Y me preocupa porque en el futuro lo que uno creo que va a haber es democracia versus populismo. Y la lógica populista suele ser autoritaria y saltarse todos los derechos, lo vemos en El Salvador. Y déjame terminar con lo siguiente. Porque estoy leyendo con mucha detención el libro de Daniel Mansuy sobre Allende, que me pareció muy interesante. He leído otros también. Y claro, Allende saca un 36, después saca un 44, y ahí se relata muy bien cómo el Partido Comunista, de hecho, jugaba el rol de moderador. Sí, porque- Es decir, era el que quería precisamente que no se fueran por la vía armada, que sí quería el MIR, que sí quería el PS, que sí querían otros. La vía de la globalidad y institucional. eso fracasó. Fracasó permanentemente. Entonces, luego el PS hace su reflexión importante en el exilio con personas que fueron torturadas, que fueron asesinadas. El PC también la hace. Y yo lo que quiero decir con eso es que me gustaría también que hoy día el PC también jugara ese rol de moderación, en vez de extremar la posición. A pesar de que sé que todo lo complejo que significa, porque muchos de sus miembros fueron asesinados, digamos, precisamente por las ideas que tenían. Y eso es una cuestión que me parece que es totalmente inaceptable. Natalia, ¿has visto cancelación? Y ustedes como socialismo democrático, ¿sienten que de alguna manera los arrinconan en la posibilidad de participar con igualdad de derechos, como cualquier chileno, en esta conmemoración de una fractura, de los 50 años de la fractura, del golpe? A ver, yo creo que... Porque he visto a Otone, he visto a Insulza, ayúdenme, porque hay muchos casos de personas del socialismo democrático, Gumucio, que han sido víctimas también directas de exilio, en fin, que dicen, nos sentimos casi como aislados y culpan al PC. ¿Cómo analizas esa? A ver, yo creo que... Perdón, ya hay ministros, disculpa, hay 3 ministros que fueron a visitar a Patricio Fernández, más el presidente. La ministra Toa, el ministro Marcel y el ministro Cordero. Bueno, yo creo, Matías, que me quiero remontar unos años atrás. Cuando fue la conmemoración de los 30 años del golpe, hubo 2 hechos que se relevaron como los hitos con los cuales la sociedad chilena, a través de la política, iba a tener esta conmemoración. Primero, se abrió la puerta de Morandé 80 y segundo, el nunca más de, básicamente, el ejército. Esta conmemoración tiene como relato cómo construimos un futuro donde valoramos la democracia, donde hablamos de un nunca más un quiebre institucional y relevamos el tema de los derechos humanos. En lo personal y en lo institucional, lo he conversado con otros miembros de mi partido, no nos pareció la salida de Patricio Fernández. ¿Y por qué? ¿Y ustedes son de los que responsabilizan una presión del PC, para decirlo bien directamente? Nosotros creemos que este es una conmemoración de la sociedad chilena. Sí, pero la pregunta es, ¿fue bajo presión del PC más allá de quién, de la conmemoración de qué?
O sea, Hubo una acción a su juicio. él renunció, y uso palabras textuales de su carta, porque sintió que ya no podía ser un interlocutor válido en el proceso, que está siendo más bien un escollo. Ahora, me preocupa el hecho de que esta conmemoración no la sintamos todos como parte de digamos, un momento de la sociedad para mirar hacia adelante. Sí. Creo que lo que mismo que pasa acá, lo mismo que se ha dicho respecto de que han aflorado cosas que yo sentía que estaban meridianamente de acuerdo y que hoy día parece que no, me preocupa, por cierto, porque creo que ningún sector de la sociedad tiene el privilegio sobre otro de apropiarse o de liderar una conmemoración. ¿Ha ocurrido eso? ¿Hay Yo- un sector de la izquierda que se ha apropiado? Son todos temas que están sobre la mesa Matías, y en para decenas de serte bien columnas, pero honesta, quiero preguntarle y no a es usted. no es porque tenga mi compañera de panel aquí. Yo creo que, por una parte, el PC ha mirado o ha hecho esta conmemoración desde su perspectiva, y está bien, pero creo que no podemos claudicar como sociedad a la idea de tener una mirada más transversal de lo que puede ser esta conmemoración, y eso no significa que no integremos todo lo que tiene que ver con la agrupación de derechos humanos. Tiene que ver como sociedad, insisto, seamos capaces de tener una mirada crítica de los sucesos anteriores al golpe que no justifican el golpe. Ya lo he dicho 2 veces en este panel. Interesante, Benjamín. Sí, Benjamín es muy joven, su nombre lo indica, además tiene 30 Nació en años. 92. Claro, tiene 30 años, entonces del 93. es de una generación que realmente lo mira a través de la lectura de la historia. Y entonces me interesa eso del futuro, que obviamente el futuro que no le interesa. Y a qué líder político, si no habla del futuro, es como sería ridículo. Pero a veces el futuro sirve o puede servir en algunos sectores que les incomoda el pasado, de poner el futuro sobre el pasado como si no fuesen complementarios el uno con el otro. ¿Cuánto en tu generación y en el Partido Republicano hay de eso como autocrítica? A ver. De decir, hablemos futuro, pero no solo como forma de mirar el futuro, sino como forma de tapar el pasado. No, yo no me estoy refiriendo a algo como forma de tapar el pasado. Yo te lo puedo relatar de cómo fue mi ingreso a la política, por qué me metí. Yo no me metí para estar hablando de la UP o de Allende, Pinochet. Yo me metí para ver de qué manera contribuyo con ciertas políticas públicas de una manera muy genérica. Pero ¿se puede hablar del futuro sin hablar de Allende y Pinochet? No, en este claramente, país? a ver, claramente el pasado te empieza a determinar lo que va a ser y lo que ha sido el país en el futuro que viene. O sea, tú eres hijo de tu pasado. Es como pensar que Alemania no puede hablar del régimen nazi. No, si no estoy hablando que no se puede hablar, yo estoy diciendo otra cosa distinta. La mejor manera de contribuir desde nuestra posición, que es distinto a que no se pueda hablar. Y acá hay una diferencia bien clara. ¿Se puede hablar? Sí. ¿Se puede hablar de todos los temas? Por supuesto que se puede hablar de todos los temas. ¿Ya? Nosotros no pretendemos hacer una cancelación ni como Lautaro Carmona decir, no, es que él se equivocó porque no cumplió con los estándares que le estamos poniendo para que se refiera a este tema. No, cada uno se puede referir a los temas como estime conveniente con el respeto y el tacto adecuado en esas materias. Pero yo primero me voy a referir a algo que dijo Lorena brevemente. En agosto, el Congreso, la Contraloría, la DC declaran inconstitucional el gobierno de la UP. Entonces tú dices, no, es que no hay que hablar de la UP, estamos hablando del golpe, estamos hablando del 11 de septiembre. Acto seguido, rebate su propio argumento y empieza a hablar con una especie de blanquear la imagen de la UP. Dice que se critica a Estados Unidos, pero se le olvida la Unión Soviética, la RDA. Entonces, dice, hay un respaldo popular de avance, como si hubiese algo más allá. Bueno, yo creo que no se puede endiosar a la UP, ¿ya? Y no se puede permitir este intento de empezar a correr el cerco de la democracia, que pasó con Mico, que pasó con Fernández. ¿Y por qué digo el cerco de la democracia? Cuando tú empiezas a poner mínimos, ¿ya? Donde tú dices, no, es que el que no se maneja en estos mínimos no es democrático, precisamente en el debate democrático lo que hay que tratar de mantener y resguardar a todo evento es que las personas se puedan expresar con respeto, sin violencia, sin descalificaciones. Y en ese sentido, nosotros creemos que desde nuestra postura, Matías, y te lo llevo a lo que tú me decías, desde nuestra postura, la posición más sensata y que más contribuye al país en este minuto, al chileno de a pie, que probablemente le pueda interesar o no interesar este tema, al que no llega a fin de mes, el que tiene las listas de espera en salud. No son excluyentes las listas No de espera con la son historia. excluyentes, pero desde nuestra posición, la mejor contribución
Es decir, cómo arreglamos los problemas de ahora en adelante. ¿Cómo arregla y cómo administra la juventud del Partido Republicano? Te incluyo con 30 años la juventud del Partido Republicano. Sin duda. ¿Cómo administra la figura de Augusto Pinochet? Mira, yo creo que tiene visiones distintas. Por lo menos en lo que a mí me ha tocado conocer dentro de la juventud, hay algunos que pueden hablar de dictadura, otros que pueden hablar de gobierno militar, pero ese no es un tema para nosotros. No es algo como que... ¿No es tema, Augusto No, Pinochet? no es algo que sea excluyente. ¿No es Tú un no tema vas a cómodo o no es un tema? No, no es un tema que te genere una exclusión de una persona. Que tú digas, esta persona puede o no puede estar porque dice golpe o pronunciamiento, porque dice dictadura o gobierno militar. Incluso en personas mayores. A nosotros lo que nos lleva a este partido y a distintas políticas públicas es la manera de enfrentar los problemas que tenemos hoy en día y cómo nos proyectamos para el futuro. Pero que no seamos capaces de conversar, ¿acaso no es un problema de hoy día? No. ¿Esto es un problema del año 2023? Esta suerte de, no sé si es fractura, no es igual a la de entonces, pero se está evidenciando una fractura hoy en Chile. No, a lo que frente a un me refiero tema, es- hay una grieta frente a este tema. ¿Ese es un problema urgente, importante para ustedes? Tú me preguntabas por cómo lo veíamos internamente. Internamente, por lo menos para mí, no es que yo vaya a sacar a una persona o aceptar a una persona según Ya, cómo se refiere a esos entiendo el términos. criterio. Sino que decir, nosotros tenemos un set, un listado, digamos, de cosas que queremos defender, cosas que queremos proponer a la sociedad como partido político, porque es un partido político, un grupo de personas que se articula para proponerle a la sociedad un modelo, una visión de Estado, de país, de cómo ir avanzando los temas. Pero que tiene una Entonces, visión de la historia de su país también, po. claramente tiene la visión, pero tú ves ahí dónde calibras más, en qué parte pones más el peso. Si la visión que puede tener sobre un pasado puede ser distinta a la tuya, pero converges en temas que están de acuerdo en cómo enfrentar el futuro, para nosotros, por lo menos, creemos que la contribución que debemos hacer ahora es ver cómo enfrentamos el futuro. Vamos a seguir conversando. Tenemos un panel muy interesante, con mucho respeto y profundidad, un tema que es, siempre que se acerca septiembre, es un tema relevante y aquí entonces lo tocamos con esta altura. Vamos a separarnos un momento, volvemos aquí en Estado Nacional. Estado Nacional. ¿Quién te ayudó con tus dudas en recursos humanos? RexMás lo hace, el mejor software de remuneraciones de Chile. Trabajamos comprometidos con entregar el mejor servicio, respondiendo dudas de todos los canales de contacto de RexMás. No pierdas más el tiempo y cámbiate hoy a RexMás en rexmas.com. En los minutos que nos quedan de esta mesa de conversación, el tema convenios es muy relevante porque tiene, voy a decirlo bien en chileno, patas para arriba la agenda política. El propio gobierno le cuesta tener agenda en otras materias que no sea esta. Jaime Belolio. Mira, a mí lo que me pasa con el tema de convenios es que yo veo que lamentablemente hay quienes se están aprovechando de hacer pedazo a la sociedad civil con esto. Y entonces culpan al Estado subsidiario y otros dicen que todas las fundaciones son iguales y que... No, perdón. El Estado subsidiario no viene con corrupción. Aquí lo que ocurrió es que Democracia Viva fue un disfraz legal de fundación para corromper al Estado, pagarle amigotes y hacer política partidista. Y hacer proselitismo. Entonces, si alguien quiere hacer proselitismo, si alguien quiere difundir ideas, es perfectamente legítimo una democracia que arme un partido político, que arme un think tank si quiere, pero que no venga a decir que va a hacer un trabajo con los campamentos para robarle al Estado y financiar sus amigotes. ¿Tú has Eso me visto parece proselitismo inaceptable. político solo en Democracia Viva o en la revisión de otras fundaciones que han salido del ruedo, que han recibido recursos, también meten de contrabando proselitismo político en tu juicio? Que esa es una acusación que está bastante expandida. Hasta ahora no he visto el grado de, ¿cómo decirlo?, de patudez en formar una fundación par de meses antes, después recibir 426 millones parcelados en 3 para pasar por debajo del radar de la Contraloría, por trabajos que más encima iban a los campamentos. Después, al mismo tiempo, por el lado recibía plata para apruebo. Contrataban con una listita por un mail diciéndole que tenían que contratar a estas personas y después echaban a uno y a otro. O sea, esa desfachatez, hasta ahora yo no la he visto en otro lugar. Sí me parece que tienen que investigarse, por supuesto, absolutamente todas. Porque quienes trabajan con las personas más vulnerables, con las personas más humildes, son ellos los que más pierden primero que todo. Y segundo, pierde la sociedad civil, y en esto sí quiero irme al pasado y a Tocqueville particularmente, que cuando hace su libro Democracia en América, dice que la importancia de la sociedad civil, entre otras cosas, es porque nos permite tolerar, nos permite encontrarnos, nos permite solucionar problemas públicos que el Estado no puede por sí solo, pero también, y en mi opinión aquí la más liberal, le pone coto al Estado en los distintos ámbitos del Estado.
en los distintos ámbitos de la vida social, perdón. Entonces, yo veo que aquí hay una especie como de casa de brujas, de tratar de que todos son iguales, de que aquí todo hay un empate, y no lo hay, no es verdad. Democracia Viva es un disfraz de fundación que perjudica a los campamentos, que perjudica a las fundaciones, que perjudica a la sociedad civil y con ello la democracia. Entonces, yo creo que acá el gobierno tiene que hacerse cargo del estándar con el cual ellos midieron. Y como ellos midieron, entonces está bien que sean medidos sin que eso signifique, de nuevo, empujar, y una entrevista que hoy día ha sido un poquito polémica, al menos para mi sector, en que yo digo, cuidado con tratar de pensar de que uno puede pasar por caja y solamente se daña un sector sin que eso dañe también la democracia. Así es. Lo cual no significa perseguir la responsabilidad de que no haya impunidad, de que se hagan todas las medidas legales, si hay querellas que se hagan y que se investiguen, pero eso, cuidado, porque si nosotros queremos gobernar y yo quiero que podamos gobernar después, veamos qué país gobernamos. Lorena, ¿cómo ves tú desde la Cámara de Diputados y de un partido que tiene mucha presencia en campamentos? A ver, Esa es la varias cosas. esencia del partido. Sí, es la esencia, ¿Cómo efectivamente. ven ustedes este uso, A ver, lo primero que quiero... este baile de millones, de Sí. decenas, de cientos de O sea, millones yo creo que que iban a los campamentos? Y Es todos sabemos- inaceptable. O sea, lo primero es condenarlo. A ver, lo primero que quiero decir es que yo saludo el actuar del gobierno, de pedir la información, de que se detenga todo lo que significa hoy día entregar subsidios, la participación también de Contraloría en relación a que esto hay que verlo, revisarlo y por lo tanto avanzar en mayor transparencia. Quiero decir algo, Matías, esto tiene que ver con el Estado que construimos. Yo ahí tengo una profunda discrepancia, obvio, Me imagino. que tiene que ver con el Estado subsidiario. Sí, pues la tengo, enorme. Porque yo sí creo que todo no puede estar en el Estado, no crean que soy comunista de Santiago. No, no todo puede estar en el Estado, pero mínimas cosas de derechos tiene que controlar el Estado, porque si no se entrega al mercado. Y el mercado no es muy bueno en La esto. sociedad civil Solo no quiero es- terminar. no No, es si quiero mercado. terminar en algo, por favor. Ahora, lo hecho hoy día es absolutamente condenable. Estas empresas brujas para no sé qué, y pasa en la salud, y pasa en la vivienda, y pasa en muchas cosas. Entonces, al mejor postor, hoy día le tocó a Revolución Democrática y otro día le ha tocado a otro. Lo que pasa es que tenemos que revisar cómo lo terminamos. Y para eso hay una serie de propuestas que el gobierno señaló que iba a enviar y que yo quisiera que todos y todas transversalmente lo apoyemos en el Parlamento, porque tiene que ver con finalmente también en algunos aspectos robustecer al gobierno, al Estado. Pero quiero terminar solo de decir Sí, algo. termina la sociedad civil. No estoy dispuesta a que esto invisibilice las obligaciones de cualquier gobierno democrático de financiar la organización de la sociedad civil, ya que me preguntaste la característica de mi partido. Yo vengo de una organización que tiene que ver cómo se financia. Las organizaciones de la sociedad civil deben ser una responsabilidad del Estado porque es parte de la democracia. Natalia Berdintele. Bueno, yo creo que nobleza obliga y nuestro Estado se ha perfeccionado durante los últimos años. Tenemos en otro tipo de instituciones que se licitan proyectos, que hay boletas de garantía, que se piden años de experiencia, etcétera. De modo que aquí lo que tenemos es un modelo que tenía laxitud donde algunos se avivaron. Eso no es lo que pasa en todo el Estado. Y a mí también me preocupa que con este afán, no como decía Jaime, pero de algunos otros, de poco menos querer plantear que aquí hay una cosa sistemática, etcétera, se dañe legalmente, reputacionalmente y administrativamente una serie de fundaciones que se sacan la mugre, que hacen bien la pega, que tienen arraigambre en los territorios, que cumplen con todas las prerrogativas administrativas. Por lo tanto, yo pediría seriedad tanto al Poder Judicial, por una parte, como al Poder Ejecutivo de transparentar la información, de modo que entendamos que aquí donde hubo esta laxitud, se avivaron y tenemos que ver si esa laxitud fue provocada o no, pero que separemos también dónde están pasando las cosas, que se hacen con seriedad, con transparencia y, digamos, con principio de buena fe. Benjamín Moreno, el Partido Republicano, buscará la acusación constitucional de Jackson, definitivamente, de Jackson y el ministro Montes. Yo me voy a detener un poco antes de eso, Matías, en algo que dijo Lorena, que lo encontré francamente increíble. ¿ya? Wow. No, es que es increíble porque dice, en estos casos que se está investigando corrupción, robo, mal uso de recursos públicos, desvío de dinero, dice, le tocó a Revolución Democrática. Es como que los pusieron ahí y a ellos les tocó, les pasaron una fundación. No, tocó la les tocó. investigación. Entonces, maliciosamente. no estoy interpretando maliciosamente, dijo, Qué feo le eso, tocó ¿cuánto a le Revolución importa? Democrática. No, la corrupción no es que le toque a uno, la corrupción la ejecutan
así como la puede haber ejecutado cualquier color político. Toca que estemos, así lo entendí yo, toca que estemos le puede- revisando No eso. importa. Después, Continúa. también es bastante No increíble que entiendo. culpen al Estado subsidiario, porque el tema de la corrupción, tienes corrupción en estados socialdemocráticos, tienes corrupción en estados más liberales, la corrupción está en muchos lugares, entonces no es razón ni motivo para decirnos que es culpa del Estado subsidiario, no, es culpa de las personas que tomaron la decisión para ir a corromperse y hacer mal uso de los mecanismos que tiene el Estado. ¿Ustedes empujarán la acusación constitucional en definitiva contra Montes y Jackson? Nosotros estamos recabando antecedentes y eso fue algo de lo que dijimos y todavía mantenemos. Todos los días aparecen más antecedentes porque al parecer esto está evolucionando de un caso aparente de corrupción a un mecanismo. Y yo creo que la palabra mecanismo la retrata bastante bien. Es una forma que tenían de financiarse. No es que a uno se le ocurrió, no. Es ¿Y algo los citados extendido. ministros tienen algo que ver en la organización de ese mecanismo? Nosotros ¿Ustedes? lo dijimos bien responsablemente, porque acá hay algo que yo comparto con Jaime y otra parte que no. ¿Ya? Lo que comparto es que acá hay que ser responsable. Y en esa materia a nosotros nos corresponde fiscalizar. Somos un partido de oposición, nos corresponde fiscalizar. Pero fiscalizar de una manera seria. Nosotros por eso dijimos, estamos evaluando los antecedentes y encargamos a los equipos. Porque uno podría llegar y pararse y decir, mira, ¿sabéis qué motivos políticos tiene de sobra? Pero acá tiene que ser responsable con los motivos jurídicos. Y otra cosa, que no estoy de acuerdo con Jaime en lo que dice en su entrevista, que las acciones que uno vaya tomando no tienen que estar determinadas por el futuro político de tu organización. Tienen que estar determinadas porque haces lo que corresponde en un motivo determinado. Por el Si eso te mérito. genera, por el mérito. Si eso te genera costos para tu organización y tu futuro político, tienes que ser capaz de asumirlo. Es el futuro político de la nación, no de tu organización. Ah, A eso me es refiero. distinto, porque dijiste cómo podemos ser gobierno, la coalición. Entonces yo creo que hay que separar. Ahora, por eso, hay que ser Matías, capaz de asumir costos. Tenemos que tener seriedad, porque yo puedo haber tenido mucha diferencia en algunos temas con el ministro Jackson, pero el caso que se está investigando en Atacama tenía licitación, base, etcétera, solo que algunos saltaron la Lorena, base. Natalia, O sea, seamos Benjamín, serios, a eso Jaime, voy. nos quedan muchos temas, pero vienen otros invitados. Por Vayamos respeto serios. a ellos también tenemos que despedirnos. Muchas Les gracias. agradezco mucho por haber estado Gracias. aquí Gracias esta a ti. mañana. Muchas gracias. Pausa y volvemos. Espérenos. Estado Nacional. 25 minutos faltan para la 1 de la tarde. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Toyota Fortuner, amplio espacio con 3 corridas de asiento, sistema de seguridad Toyota Safety Sense, motor de hasta 201 HP y mucho más. Toyota Fortuner, siempre hay espacio para la aventura, te dicen, y te invitan a encontrarlo en toyota.cl. Tras el brutal asalto del que fue víctima el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, durante esta semana, las distintas asociaciones de municipalidad se reunieron en La Moneda con la ministra Carolina Toá. Y estamos aquí en nuestro panel con 3 representantes de las 3 diferentes asociaciones, con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades de Chile. Bienvenida, Carolina. Gracias por estar con nosotros. A este otro lado, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, vicepresidente de la Asociación de Municipios Rurales. Bienvenido, José Manuel. De la MUT, de la Allá está. Perdón, estamos allá está pasados. Rurales, tienes toda la razón. Asociaciones, que hay una confusión, se me confunde. Asociación de Municipalidades de Chile. Así Ahí es. está bien, ¿cierto? De la cual Gustavo Alessandri es Presidente. presidente y usted el vicepresidente. Y a este otro lado, entonces, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, claro, obviamente, aquí está la vicepresidenta de la Asociación de Municipios Rurales. Isabel, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por la invitación. Voy a partir por el alcalde de La Reina, considerando esto, que usted es vicepresidente de la asociación donde Gustavo Alessandri, que es la víctima en este caso, es presidente. ¿Saben o qué antecedentes hay a estas alturas, hoy día, domingo, a las 12:30 del día, sobre quién está allá detrás, qué es lo que pasó, por qué llegaron a asaltar y atacar de esa manera, con esa violencia al alcalde de Zapallar? Bueno, esto todavía está en proceso de investigación, así que no sabemos con precisión, ¿no es cierto?, qué es lo que hay detrás de todo este asalto. Lo que sí, hay ciertas cosas que evidentemente se ven extrañas, ¿no es cierto? De partida, entraron a otra casa preguntando, primero, ¿no es cierto?, asaltaron otra casa preguntando por el alcalde de Zapallar, por lo tanto... ¿Eso es un hecho? Eso es un hecho, Llegaron digamos, y hay una preguntando. conversación de hecho, cuando fue Gustavo, cuando salió de la clínica,
fue también a ver a sus vecinos, a ver cómo había sido la situación, también muy violenta. Y otro tema también que es bien particular es que se llevaron auto que posteriormente resultó quemado, que es el botín, digamos. Es raro también que lo quemen. Y no se llevaron computadores, no se llevaron joyas, no se llevaron dinero. Pero de la primera casa sí. De la primera casa La entiendo que primera casa sí donde entran, estuvieron 1 hora y media y robaron de todo. Sí, puede ser. Pero en estricto rigor, en la casa del alcalde de Zapallar no lo hicieron y estaban preguntando también por él. Entonces, eso ya es un indicio, digamos, de que algo extraño, anómalo, sucedió en ese robo y así también lo comparten las policías. O sea, digamos que no parece ser, esos indicios llevan a la tesis de que no es un robo cualquiera, digamos, o un asalto a cualquier persona y que sucedió que se encontraron con el alcalde, sino que iban en búsqueda del alcalde. ¿Es amedrentamiento? ¿Qué es? Es una advertencia, yo creo, porque él también había sido informado a través de distintos mecanismos, ¿no es cierto?, del peligro que tenía las acciones que estaba desarrollando en el municipio. Hay que decir, él tenía una oficina, una oficina antinarcóticos. Sí. Una oficina antinarcóticos en el municipio, porque obviamente no contaba con el apoyo necesario de la estructura central de seguridad del gobierno, que le pudiese ayudar en ese sentido, y también, por supuesto, había estado desarrollando una serie de acciones de seguridad con drones, en fin. Y había sido advertido también telefónicamente y con otros medios de que mejor no siguieran ese camino, digamos, porque podía ser Había recibido amenazas el alcalde de Zapallar. Sí, había recibido amenazas. ¿Cuándo? Y esos, ahí tendría que ser, digamos, el que precisara, digamos, toda esa Pero esa los días temática. previos, meses Y me antes. imagino que eso también es importante porque hay todo un proceso investigativo que hay que respetar también, porque en eso consiste también la eficiencia de los resultados. Pero lo importante, yo creo que es lo que hoy día nos tiene sentado acá, es ver cómo en esta lógica de cambio en la estructura del crimen, tanto, ¿no es cierto?, el crimen organizado como el narcotráfico en el país, empezamos a desarrollar estrategias que de alguna manera cambien el sentido o la curva ascendente que tiene, tanto en aumento de los mismos delitos como también en la peligrosidad, en la violencia. Y también entendiendo que hoy día estamos con un modelo que es muy peligroso porque en cualquier momento nos podemos convertir en... O sea, ojalá no lleguemos a la situación de México, ¿no es cierto?, que hay muchos, no solamente alcaldes, sino que alcaldes, policías, en fin, diputados asesinados, digamos, por este tema del narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Y ahí es donde yo creo que podríamos empezar a debatir un poco más, de forma un poco más profunda, que tiene que ver cuáles son los cambios que tiene que hacer el Estado central, cómo nos sacamos a nosotros del objetivo principal del crimen organizado, porque... Ustedes como alcalde, digamos. Como alcalde, porque hemos tenido que asumir un rol, digamos, que no nos pertenece. O sea, un municipio no tiene por qué estar viendo, no tiene por qué tener una oficina de narcotráfico, o sea, de narcóticos, ¿no es cierto?, y estar investigando estas cosas. Incluso no teníamos por qué estar directamente trabajando con las policías en el seguimiento o en los procedimientos, ¿no es cierto?, policiales. Ya, hablemos de eso. Y eso, en el fondo, Sí. nos hemos visto obligados, a raíz, por supuesto, de la ineficiencia principalmente, ¿no es cierto?, del Estado, no solamente en este gobierno, sino que también se viene arrastrando antes. Ya, vamos con esa discusión, porque me imagino que después de esto, claro, una cosa, por supuesto, es la parte personal del alcalde, evidentemente, y todos ustedes han manifestado la preocupación de lo que le pasó, pero claro, esto pone sobre el tapete, primero, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, me imagino, los alcaldes sentirán eso, y uno se pregunta si ustedes tienen las herramientas, las condiciones, la protección, la seguridad, como para estar persiguiendo narcotraficantes o crimen organizado, Carolina. Bueno, yo creo que es preocupante en el sentido de que efectivamente hemos ido adquiriendo un rol en materia de seguridad, muchos alcaldes, yo diría que todos, la gran mayoría, los que vivimos además en las grandes ciudades donde este tema, el narcotráfico y otros tienen una incidencia mayor. Ojo, que también en regiones hay muchos alcaldes de regiones, zonas rurales, incluso que también nos dicen y nos piden que veamos este tema porque esto se está metiendo en todos los ámbitos y en muchos lugares.
también lugares más lejanos. Y en ese sentido, el rol que hemos adquirido nosotros es de mayor protagonismo, como decía el alcalde, y yo creo que en ese sentido también hasta dónde podemos llegar. Yo creo que ahí hay un límite en el cual los municipios tenemos muchas limitaciones respecto de lo que podemos hacer. Y por lo tanto yo creo que nosotros tenemos que ser, como dice el nuevo proyecto de ley que habla del rol municipal, es de coayudante, pero nosotros no vamos a reemplazar el rol de las policías, no podemos hacerlo, no tenemos ni las facultades, ni los recursos, ni creo que debiéramos trasladar esa tarea a personas que están tan cercanas a la comunidad. Esto es igual, mira, en Carabineros cuando se investiga el narcotráfico no lo investiga el carabinero de la comisaría de turno, o sea, del lugar, lo investiga una unidad especializada. Aquí tiene que pasar lo mismo. No hay un rostro. No, claro, no hay un rostro identificado, porque es obvio, nosotros estamos todo el día en el terreno con las personas, nuestros funcionarios, y no corresponde que nosotros tengamos que dedicarnos a eso, independiente que podamos colaborar en esa tarea. Ya, Isabel, en ese sentido, ¿puede uno pensar que más allá de las buenas intenciones, en el caso, por ejemplo, del alcalde de Zapallar teniendo una oficina antinarcótico, que es finalmente como una irresponsabilidad hacerse cargo de esa lucha por parte de los alcaldes? Pero es que porque es peligroso, digamos. Pero tenemos que pensar que hoy día los alcaldes... No les queda otra. Es que no nos queda otra. ¿Sabes por qué? Porque hoy día los alcaldes estamos tomando un rol o estamos asumiendo responsabilidades porque hoy día el Estado ha estado ausente en eso. Entonces, en eso tenemos que ser súper tajantes y hoy día ser súper certeros en que ¿qué puerta toca el vecino primero? La de los alcaldes. Cuando le pasa algo a uno de los vecinos, ¿qué es lo que es la primera puerta? Nosotros. Hoy día nos estamos haciendo nosotros responsables y lo hemos pedido, además, las asociaciones, donde nos entreguen un poco más de atribuciones. Y la seguridad municipal hoy día solo puede retener, no puede detener. Y como lo decía la alcaldesa Lictao, hay una área de investigación de Carabineros que es la CIP. Hoy día la CIP está con este plan de Calles sin Violencia, hoy día está desarticulada un poco por parte de Carabineros porque están en procesos de fiscalización y no en investigación. Entonces, hoy día estamos redistribuyendo recursos de la policía y de procesos de investigativos en otro plan que en realidad hoy día tiene un efecto, pero hoy día no es a lo mejor el que nosotros queremos. Entonces, si es que hoy día los alcaldes estamos tomando una posición distinta, sí. Pero es muy riesgo, pero reconocen que es un riesgo, ¿no? O sea, hoy día es una apuesta súper arriesgada la que estaba haciendo o la que está haciendo el alcalde de Zapallar, ¿no? O sea, hoy día el alcalde de Zapallar lo está haciendo desde el año 2019 con esta oficina antinarcóticos. Nosotros, la gran mayoría, tenemos oficinas de defensoría comunal, que es hoy día defender y nosotros presentar denuncia, el Poder Judicial o la Fiscalía, a nombre del alcalde para desarticular esta banda organizada o este crimen organizado. Y en eso lo único que nosotros... O sea, el miedo además de los vecinos es... los mismos vecinos, están denunciando un mismo vecino. Sí, bueno, entonces, eso es complejo y hoy día nosotros estamos tomando una responsabilidad porque nadie llega, estamos llegando tarde. Bueno, de hecho, hoy día en las oficinas, nosotros que tenemos oficinas todos de seguridad, en el caso de Peñalolén es seguridad humana, porque nuestro enfoque tiene más que ver con lo comunitario, con lo preventivo, etcétera, pero de todas maneras recibimos denuncias anónimas. Y nosotros canalizamos porque lo que nos pasaba, bueno, el denunciante en la denuncia anónima es la alcaldesa y el director de seguridad frente a la fiscalía. Nunca aparecen los vecinos, lo cual le da una tranquilidad al vecino, pero obviamente que la exposición es nuestra. Ahora es obvio también, nosotros cumplimos un rol público, no vamos a dejar de cumplirlo ni nos van a amedrentar por eso, pero también es cierto que tenemos que resguardarnos y tomar esos resguardos. Yo más que hablar de irresponsabilidad, creo que no hay una irresponsabilidad. Lo que sí creo es que hay una necesidad imperiosa de responder a muchas necesidades que nos plantean los vecinos y que nosotros no siempre tenemos las facultades. Pero somos los que estamos más cercanos. La gente nos plantea todo tipo de problemas. Este es uno. Y hay otro montón. Y siempre el rostro visible es el alcalde o la alcaldesa. Y por eso terminamos asumiendo funciones muchas veces que no nos corresponden, pero que dice, bueno, si no lo hace usted, menos lo voy a poder hacer yo, que es el vecino común y corriente. Y me imagino que en la reunión con la ministra del Interior, ustedes le explicaron todo esto y le hicieron algunas peticiones, ¿o no? ¿Qué le pidieron? Yo creo que, sinceramente, el gobierno tiene esa intención de poder protegernos, de poder blindarnos de esta consecuencia que tiene el estar haciendo acciones directas contra el narcotráfico. Pero al final, quizás que yo creo que la gran falencia que tenemos nosotros hoy día es que no estamos presentes en la estrategia de seguridad que se está llevando a nivel nacional.
Los a mí, alcaldes no porque están en esa si tú instancia. me dices, nosotros disponemos de una cantidad importantísima. Nosotros, por lo menos en mi comuna, hemos priorizado la seguridad respecto a todo, porque es lo que más preocupa a los vecinos. O sea, la Y necesidad uno hoy día. Y hemos dispuesto, ¿no es cierto?, de muchos recursos, pero esos recursos yo quisiera que estuviesen puestos en el espacio público, en la iluminación, en las veredas, en las cámaras de televigilancia, ¿no es cierto? Temas que tienen que ver con algo que no pueden hacer las policías, porque nosotros somos quienes administramos el espacio público. Y aparte podemos hacer la articulación con los vecinos. Nosotros tenemos 350 comités de seguridad y a través de ellos hacemos estrategias, los logramos, ¿no es cierto?, reunir a todos para que se conozcan, para que en esa complicidad del trabajo en conjunto tengan mejores resultados si es que alguna situación sucede. Pero hoy día tenemos que también destinar muchos recursos un poco a lo que le pasó, ¿no es cierto?, a Gustavo. Y eso, de alguna forma, nosotros quisiéramos ver cómo lo plasmamos en una estrategia en conjunto con el gobierno. Es decir, ya, ok, hasta acá, un poco lo que decía, ¿no es cierto?, la Carola, hasta acá llego yo. ¿Ah? De ahí sigamos en conjunto. Ustedes vean esto, que esto para nosotros es más complicado meterlo. Hoy día no esa conversación un poco más íntima es súper complejo porque lo que nos dicen nosotros, sí, en verdad, estamos desarrollando un proyecto de ley. Esto. Es que, ministra, que necesitamos esto. Sí, nosotros tenemos un proyecto de ley también que estamos presentando. Nosotros tenemos, pero ¿cuándo nosotros nos hemos sentado con ellos a... nos hemos sentado todas las asociaciones con la ministra del Interior, con el subsecretario Vergara, Sí, varias veces. pero la MUCH también se ha sentado. La sacaron de la mesa de seguridad. Hay dos cosas que son complicadas. ¿Ustedes no están en la mesa de seguridad? Sí, están en la mesa. No está. Pero si la última reunión que fue cuando hicimos y firmamos el acuerdo para la ley de... Pero después de eso, posterior a eso... No había ninguna mesa. Pero no estamos dentro de la mesa... O sea, yo también soy vicepresidenta de la MUCH. Pero no estamos en la mesa de seguridad. Estamos todos. La MUCH sí. Oye, pero quizás lo más importante, para no perder el foco, es que esta intención, ¿no es cierto?, de hacer acciones, hoy día no se ve reflejada, ¿no es cierto?, en los hechos. Hoy día vemos en el fondo que todas las medidas, que todos estos esfuerzos no se están reflejando en acciones concretas que nos ayuden a disminuir la delincuencia. Vemos que de alguna manera se está haciendo más de lo mismo desde hace mucho tiempo y que hay que cambiar un poco la estrategia y sobre todo creo que acá, y esto es súper importante, esto siempre va asociado a recursos. Cuando nosotros estábamos en la pandemia y teníamos un tremendo problema social porque la gente no podía salir de sus casas y necesitaba ayuda al municipio, tuvimos que disponer de muchos recursos que antes estaban destinados para otras cosas, para veredas, para iluminación, para poda, bueno, todo esto lo focalizamos en tema, ¿no es cierto?, social y fuimos a ayudar a los vecinos. Hoy día, creo que por la gravedad que tiene el tema de la seguridad, hoy día el Estado, no con una reforma tributaria, sino que redistribuyendo fondos, tiene que focalizar el tema en la seguridad. Carolina no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo el no alcalde de la Reina. totalmente de acuerdo por lo siguiente, porque bueno, hemos sido parte primero todas las asociaciones, AMUR, todas las grandes asociaciones, está AMUR, AMUCH y la Asociación Chilena de Municipalidades, que además reúne a 320 de las 345 municipios, por lo tanto igual es representativa de gran parte de los municipios. Así todo, el gobierno ha hecho un esfuerzo por incorporar a la MUCH y a la MUR, entendiendo que igual somos los mismos municipios que estamos en todas las asociaciones y que la MUCH obviamente es una asociación que fue creada, digamos, ideológicamente por municipios de derecha. Así todos han sido incorporados en todas las reuniones, en todas las mesas y hemos trabajado. Yo no comparto lo que dice el alcalde Palacios porque efectivamente trabajamos un proyecto de ley que hoy día ya ingresó al Parlamento, que fuimos invitados, que el mismo Gustavo estuvo en la comisión de la Cámara de Diputados. Que le entrega nuevas facultades el martes pasado. Opinamos sobre eso, el que entrega más facultades a los municipios respecto al tema, más facultades, pero ojo, en un rol coadyuvante. O sea, justamente este proyecto de ley lo que busca es no ponernos a nosotros con la responsabilidad de la seguridad, ni menos crear policías municipales, ni nada, sino que fortalecer el rol preventivo de los inspectores municipales y resguardar también el rol de los inspectores municipales. Ahora, el punto es, ese proyecto de ley ¿va a resolver este problema que tienen ustedes? Porque hay otro proyecto de ley y por eso es lo que quiero decir, porque nosotros no queremos dedicarnos al crimen organizado. No. O sea, no es nuestra tarea ni debiera serlo. Hay otro proyecto de ley que se acaba de aprobar. Probablemente no tienen tampoco las herramientas ni el expertise. Hay otro proyecto de ley que se acaba de aprobar, que es justamente un proyecto de ley que fortalece en el ámbito de crimen organizado, en el tema narcotráfico, en el tema de requisar bienes al narcotráfico. O sea, se acaba de aprobar ese proyecto de ley. Hay una agenda completa
completa de seguridad que se está trabajando en el Parlamento. Entonces decir como que aquí no se ha avanzado o no ha habido voluntad para cambiar nada, yo creo que eso no es real. Se está trabajando en la reforma a las policías, se está trabajando también una estrategia en el ámbito también de prevención. Aquí se eliminó el concurso de los recursos públicos y se hizo un índice de vulnerabilidad sociodelictual donde le toca a todos los municipios que les toca y a todos les va a tocar, y se hizo un índice. Antes se entregaba a dedo a municipios que eran de aquí, de allá. Hoy día no hay concurso. Y hoy día hay un índice de vulnerabilidad que además es público, que todos lo pueden ver y decir, oye, yo estoy de acuerdo cómo se construyó o no. Y a los municipios del Plan Calle Sin Violencia nos toca, porque yo estoy en ese plan, 500 millones de pesos para invertir en la calle, que yo ya estoy elaborando los proyectos y ya lo estamos desarrollando. Entonces, decir que no hay recursos, por supuesto, nunca son suficientes, nos faltan recursos para todo, pero tampoco decir que no se ha hecho el esfuerzo, porque esfuerzo hay. Ahora, nunca es suficiente, por supuesto, siempre queremos más y eso es obvio. Perdón, solamente. Para responderle a la alcaldesa, alcalde. Desde la perspectiva, digamos, de mi municipio, Sí. nosotros mandamos un oficio por el tema, ¿te acuerdas de los polígonos irregulares donde habían policías practicando, Sí. en fin? Efectivamente ellos tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de practicar tiro. Es muy escasa durante el año. Nosotros quisimos ayudarlo a ellos y dijimos, nosotros tenemos un polígono, tenemos un convenio, nosotros mensualmente queremos capacitar o queremos perfeccionar, ¿no es cierto?, en el uso, ¿no es cierto?, de su armamento de servicio a los carabineros. Le preguntaba a Carabineros nos dijo, bueno, pregúntenle a Interior, que Interior es nuestro jefe. Interior le devolvió la pelota después de 3 meses, ¿no es cierto? Nos dijo, ¿saben qué? Véanlo directamente de un carabinero. Entonces, se ve ahí, en el fondo, nosotros lo que queríamos era, y a partir, ¿no es cierto?, de un tema que habíamos identificado antes de que se diera este asunto, ¿no es cierto?, de los polígonos irregulares, queríamos trabajar, no pudimos. Ahora, hay ciertas cosas también que hemos estado pidiendo al gobierno. O sea, nosotros, por ejemplo, vemos que el 50% de los delitos que se cometen en los municipios o en las comunas son delitos menores. Y esos delitos menores hoy día son un problema para la Fiscalía porque no tienen la capacidad de procesarlo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que esos delitos menores quedan sin sanción, sin causa. Si te roban una bicicleta, un celular o tu balón de gas, no va a pasar absolutamente nada porque es imposible en el fondo que la Fiscalía lo aborde. Pero ahí ¿Cómo lo está habíamos lo que dicho nosotros nosotros? también hemos Pasémoslo pedido. al juzgado de policía local. ¿Cómo lo pasamos al juzgado de policía local? Súper simple. O sea, no súper simple, pero lo hizo, por ejemplo, el año 95, lo hicieron en Inglaterra. Pasaron esto y el juzgado de policía local podría aplicar lo mismo que se hace a las personas que deben pensión de alimentos. Quitarle beneficios sociales. Le quitas beneficios sociales, si no pagan la multa, le quitas beneficios sociales y ahí se hace un círculo perfecto. Sí, pero En fin. yo creo que hoy día necesitamos cosas concretas, hoy día necesitamos el tema de los recursos. A los municipios, yo también estoy dentro del plan de Calles Sin Violencia. Efectivamente llega recursos. O sea, para mí, y yo siempre lo he dicho, que para mí el plan Calles Sin Violencia de verdad fue desde hoy día, desde la imprudencia hoy día o desde la reacción por parte del gobierno para este plan. Pero necesitamos cosas concretas. Hay proyectos de ley que se bajaron en temas y que pasaron de lo que cumplieron los tiempos el 29 de junio Sí. y donde el gobierno hoy día no le entregó la importancia que hoy día deberíamos estar hoy día ¿Se bajaron o legislando. no les dio urgencia? No le dieron sentido Ah, de urgencia. ya. Entonces, hay 13 proyectos. Sí. Uno de esos es el tema de las atribuciones de las municipalidades. Hoy día necesitamos 100% que los recursos estén destinados al proceso de investigación, a todo un trabajo que tiene que realizar Carabineros, tiene que realizar la PDI, para que nosotros podamos desarticular estas bandas que hoy día existen en cada una de las comunas y así poder evitar estas amenazas que nosotros podemos estar cumpliendo. Y en eso hoy día tenemos que ser súper concretos. Se nos acaba el los tiempo. recursos para Carabineros. Los recursos. Eso es lo que hoy día Ya, nosotros tenemos se que nos ir acaba el viendo tiempo. y no se ha visto. Pero hablando de amenazas, ¿alguno de ustedes ha recibido amenazas? Yo prefiero no comentarlo porque... Sí, No, es más yo peligroso. sí, Yo he pero- recibido, pero no para hoy día tener algún tipo de Pero no denuncia. por esto. Lo que pasa es que, a ver, la amenaza no es algo nuevo. Generalmente, de manera directa o indirecta, nosotros recibimos ciertas insinuaciones de que hagamos o no hagamos ciertas cosas. Oye, pero no solamente eso no- nosotros, los funcionarios municipales y también. los funcionarios también. Y es mucho. Lo que pasa es que hoy día pasamos a un nivel, Sí, pues, a un hay- nivel distinto. Sí. Porque nunca habíamos visto en Chile, por lo menos yo no tenía antecedentes de que hubiese habido, ¿no es cierto?, un ataque puntual a una autoridad respecto, ¿no es cierto?, a un tema, a una política local que hubiese estado desarrollando. ¿Y eso los hace sentirse a ustedes más inseguros? Por supuesto. Yo creo que como todas las Es una personas... señal a la clase política. Yo creo que el- como todas las personas se sienten
sienten más inseguras, eso no nos deja a nosotros ni afuera, ni nos mantiene, o sea, debieran ninguna de tener- Señal que no habíamos tenido Una nunca en señal, Chile sí. que atacaran así a una Ya, autoridad. Hay Nunca. cuatro ya alcaldes que tienen protección resguardo con policial. protección policial. Como 7. ¿Sí? Sí, Ya. son más, ¿Alguno de 4 más ustedes tiene visibles. protección policial? No, nosotros no tenemos. ¿Y no debieran tener? Eso es una buena pregunta, porque también yo necesito también resguardo policial Pero en no mi solamente comuna, para mis vecinos. Yo le digo, oye, yo no quiero tener para mí, yo quiero tener más policías en la comuna donde estoy todo el día, donde trabajo, donde yo creo que al final depende y se evaluará. Esas son cosas que se evalúa, Yo se creo que evalúa el sería riesgo. Y un gran sería fracaso un para fracaso. nosotros Tener hoy día una que llegar a todos, Tener que todos que los llegar a- alcaldes tengan protección policial. Yo creo que hay que sentarse en la mesa, ver cómo distribuimos, ¿no es cierto?, las tareas, las asignaciones en términos de seguridad y prevención, cosa de nosotros enfocarnos en lo que realmente tenemos que hacer y el Estado Central, el área de seguridad del Estado Central, Subsecretaría, Interior, en fin, hagan lo que tienen que hacer. Ya, y eso se lo pidieron. ¿Quién lo estuvo pedimos. en la reunión? Los tres estuvimos en la ¿Eso se lo reunión. pidieron en la Sí, ministra sí, lo Toazo? hablamos. Se lo pedimos. La ministra acogió la misma preocupación y entendió, y bueno, conversamos cosas que obviamente no se pueden todas explicitar acá, pero claramente hay una preocupación común y claramente es una señal que se quiere dar respecto del respaldo también, y recibimos todo el respaldo de parte de ella, del Ministerio del Interior y del Gobierno finalmente, para efectos de poder abordar este tema y ver también, y nos ofreció poder seguir conversando en algo y cosas más concretas. O sea, si nosotros tenemos también ideas respecto a este tema de cómo abordarlo y cómo avanzar en ello, estuvieron abiertos a recibir esa... Una pregunta final. Ustedes decían, por aquí alguien dijo, claro, no vamos, aunque nos sintamos amedrentados, hay una cosa como desafiante. O sea, porque se sienten amedrentados, me imagino, ¿no? Sí, Es o una sea, señal, es una pero señal sí, pero también en eso también tenemos que dar una señal en que, a pesar de lo que, lamentable que lo que pasó a Gustavo, hoy día nosotros, yo por lo menos no me voy a amedrentar por hoy día una amenaza de ese sentido para el crimen organizado. Hay que seguir trabajando porque uno tiene que defender a los vecinos. Hoy día uno tiene que estar con ellos. Es que justamente, imagínate cómo se sienten de vulnerables nuestros vecinos. O sea, si ven que su alcalde o alcaldesa le tiembla la mano, ¿cómo se van a sentir nuestros vecinos? Yo creo que es al revés. Aquí muchas veces hemos sido víctimas de muchas cosas. O sea, cuando hacemos cosas difíciles, cuando a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, muchas veces hemos sido amedrentados de una u otra manera o amenazados. Y yo creo que esta no puede ser la excepción. O sea, tenemos que seguir trabajando, para eso nos eligió la gente y aquí Y vamos a con estar hasta el mucho más último fuerza. día. Carolina Leitao, Isabel Valenzuela, José Manuel Palacios, los tres alcaldes, muchas gracias por estar en esta mesa de conversación hoy día aquí en Estado Nacional. Nos despedimos, que tengan un gran día domingo, ya vienen las noticias en 24 tarde. Muchas gracias.